Syntax of Latin en Berlín. Ha participado en congresos y reuniones científicas, por ejemplo, la expresión del tiempo relativo del griego antiguo en la Universidad de Roma, sintaxis y crítica textual de la tragedia griega, Universidad de Roma también, y el tiempo relativo en griego antiguo, estrategias de gramatización, Universidad de Santiago de Compostela. Trabajos de investigación dirigidos, por ejemplo, algunas formas de subordinación del griego antiguo, sustitución, preferencia, causa, excepción, etc. Clases de verbos y nombres abstractos en la lengua de Hesíodo. Las oraciones subordinadas griegas introducidas por Abri. Luego nos explicará quién es Abri, porque yo sinceramente no lo sé. Bueno, el título de la conferencia es La mirada de otro tiempo, personajes del mundo griego. Yo le he pedido permiso previamente para leer esto, que es de mi cosecha. Jesús de la Villa ha sido profesor mío y de algunas personas que están aquí hace un par de años y os digo sinceramente que fue un placer. Aparte de todo esto, es gran experto en el mundo del vino, introducido en ese mundo en su población, Peñafiel, posible cuna del Ribera del Duero. Yo no quiero decir nada más. Como sea que este no es el lugar para hacer publicidad de marcas, os diré que el nombre de ese vino proviene del griego antiguo y significa el primero. Pues muchas gracias y el tiempo es tuyo. De acuerdo. Pues... Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde. Gracias también por la invitación, naturalmente. Una invitación que en su momento no pude atender en una fecha anterior que se me había hecho. Pero estoy encantado de estar aquí, encantado por la ocasión, encantado por estar entre tantos amigos. Aquí tengo mucha gente que conozco de ocasiones anteriores, gente con quien he viajado a Grecia, naturalmente, y es un verdadero placer, lo digo en todos los sentidos. Para la charla esta, cuando se me propuso, pues siempre hay distintos temas. Me parecía que para la ocasión quizá uno de estos temas tan abstrusos que acaba de leer Rodrigo ahora quizá no fuera lo más oportuno, ¿no? Es decir, la subordinación introducida por Agri, el griego antiguo, pues no sé cuánto habría arrastrado verdaderamente. Pero bueno, por eso pensé hacer algo que pudiera servir tanto para la gente que tuve la suerte de conocer en los cursos del programa para mayores de la Universidad Autónoma de Madrid, como para gente que no hubiera estado nunca en ellos y no me conociera. Esto sobre lo que voy a hablar es una especie de resumen ampliado y reducido, según los casos, de uno de los cursos que di en estos cursos para mayores. En varios años he estado hablando sobre distintos personajes del mundo antiguo. Y me pareció que, aunque en ese tipo de cursos íbamos viendo distintos personajes de Grecia y de Roma, y al final podía quedar la visión un tanto atomizada. De manera que lo que pretendo ahora es dar o presentar una especie de conjunto de aquello que realmente significa el mundo griego para el mundo actual, centrándome fundamentalmente en aquellas personas, en aquellos personajes, pero también aquellos contenidos que, digamos, son indiscutibles, nadie discute en este momento, pero intentando explicar por qué. Tenemos una suerte enorme con la cultura griega y la cultura romana, que son sin duda el origen de nuestra cultura. Nosotros somos básicamente, ya lo decía un famoso lingüista inglés, los griegos somos nosotros. Pues nosotros somos griegos, culturalmente somos griegos, en muchísimos aspectos somos griegos, ahora voy a intentar mostrarlo un poco, y además hablamos latín, de manera que más clásicos no podemos ser. Pues tenemos una suerte, como digo, y es que, como se trata de unas formas culturales, la forma más antigua de nuestra propia cultura, el tiempo ha servido de filtro, de tal manera que en este momento podemos decir que tenemos la suerte realmente de haber conservado, de que haya llegado hasta nosotros lo mejor de aquella cultura. No es una casualidad que nos haya quedado Homero, o Sófocles, o Esquilo, o Aristóteles lo que nos ha quedado. Cuando nos ha quedado eso, es porque para sus contemporáneos y para la gente posterior también era lo mejor de lo que ellos tenían. En ese sentido, no solamente somos herederos de aquella cultura, de aquella lengua, de aquella forma de pensar, sino también somos en gran medida herederos de su propia visión, de su propio filtro. Nos ha llegado lo que en algún sentido sus contemporáneos y los sucesores recientes quisieron que nos llegara. Para que nos hagamos una idea de la literatura griega, calculamos que no tenemos más allá del 10% de lo que se compuso y de lo que se creó. Ha llegado el 10%. Pero podemos estar casi seguros, y seguramente se perdieron obras magníficas, seguro se perdieron obras estupendas,
Pero con toda probabilidad, salvo casos de casualidad, algunas casualidades que han existido, hay que decir que lo que tenemos es probablemente la quinta esencia de la literatura griega, como pasa también con el arte, como pasa también con tantas cosas. En ese sentido, tenemos la ocasión de hacer un repaso por el mundo antiguo y por el mundo griego. Yo voy a referirme solamente al mundo griego, es imposible abarcar todo, incluso el mundo griego es muchísimo naturalmente, viendo qué hitos podemos marcar como fundamentales de aquella cultura y también como fundamentales como antecedentes de nuestra propia cultura. Podía haber cogido distintos elementos, distintas líneas de desarrollo, podía haber cogido pues, la línea de las creaciones que nos han quedado, una línea mitológica, histórica, política, distintas líneas, pero he preferido coger también un poco como homenaje a aquellos cursos en los que tuve ocasión de conoceros a muchos de vosotros, la línea de los personajes. Los personajes naturalmente unidos a sus temas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con ello. Lo que haré será hacer un recorrido por un número de personajes, 10 personajes en este caso, 10 personajes en búsqueda de un auditorio, podríamos decir aquí, que sois vosotros, pero además intento que estos personajes no estén solos, que no pensemos que Homero es el solo, o que Fidias es el solo. Evidentemente lo sabéis, todo aquello es una cultura con una gran densidad y casi cada personaje tiene otro u otros que completan su visión y de los que también podríamos haber hablado con tantísima razón y tantísima justicia como de estos sobre los que yo voy a hablar. En ese sentido también citaré algunos de estos para ir haciendo una especie de vidas paralelas, como decía Plutarco, en el sentido de hablar de 10 personajes y al menos de otros 10 de los que también habría merecido la pena hablar en esta sesión. ¿De acuerdo? Bien. Cuando se nos pregunta, cuando nos planteamos qué nos evoca la cultura griega, qué tenemos, qué es la cultura griega para nosotros, pues básicamente lo que nos viene a la cabeza son testimonios de aspectos de resultados, de productos de esta cultura en términos literarios, artísticos, etcétera, que conocemos y que sabemos que nos han influido. Los hemos aprendido en nuestra educación, la educación formal, pero incluso están en la calle, están en los programas de televisión, están en los cines, es decir, son parte de nuestra cultura. Al menos hay 4 que son indiscutibles, aunque podríamos haber hablado de alguno más. Naturalmente, la cultura griega nos evoca la literatura, algunos de los grandes nombres de la literatura griega, nos evoca la política, sobre todo la democracia, naturalmente, nos evoca el arte, es obvio, nos evoca la filosofía. Pero podría habernos evocado también más cosas, nos podría haber evocado la ciencia, en realidad, aunque no lo sepamos, aunque no hayamos caído en ello o no nos lo hayan enseñado, nuestras categorías de pensamiento son básicamente las de Aristóteles. Es decir, nosotros pensamos como Aristóteles quiso que pensáramos, de alguna manera, como él propuso que pensáramos, naturalmente pulido, modificado a lo largo de los siglos, pero somos aristotélicos completamente. Y podríamos seguir pensando en otras muchas cosas. También en términos de imágenes tenemos la mitología, la creación de nuestros mitos, de los héroes, es una cosa realmente que nos remite a los héroes griegos. De manera que al menos estos conceptos, estos 4 campos y quizá alguno más, del que hablaremos también ahora, tenemos que fijarnos. Y ahora voy a empezar la lista de personajes que me gustaría transmitir como, a mi juicio, fundamentales de la cultura griega y además fundamentales en su momento, de la cultura, del peso que todavía tiene la cultura griega en la nuestra. Algunos son muy obvios, la mayor parte son claramente conocidos, otros quizá un poco menos. Quienes han estado en mis cursos reconocerán bastantes de ellos, no todos, hay alguno nuevo para que hubiera alguna cierta variación, y alguno he tenido que quitar naturalmente, pero en todo caso creo que nadie me discutirá, y espero que nadie discuta al final de esta charla, que evidentemente son personajes indiscutibles. Empezaremos por el primero, el más indiscutible de todos, obviamente, Homero. Creo que tapo quizá a alguien la lista, lo siento, pero en todo caso me moveré un poquito. Evidentemente Homero, y es interesante y he cogido Homero por varias razones. Primero porque para los propios griegos es el origen, es el corazón de su propia cultura. La educación griega, la educación que existía entre los griegos, incluía fundamentalmente la lectura, la repetición, la memorización de Homero. Toda la literatura griega, no solamente la poesía, no solamente el drama, también la prosa, en general toda la literatura griega está basada fundamentalmente como modelo siempre los poemas homéricos. Curiosamente, Homero, como supongo que todo el mundo sabe, y si no, pues aquí lo digo, es muy discutible que existiera. Homero es un personaje que crearon los griegos posteriormente para justificar la existencia de unos productos literarios, de unas obras literarias de tanta calidad como la Ilíada y la Odisea.
en aquella época no se podía concebir, no sabían realmente, en el siglo VI, en el siglo V a.C., no podían reconstruir suficientemente cómo se habían creado aquellos poemas, porque el modelo que había en el siglo V y en el siglo IV a.C. era el del autor, era nuestro propio modelo, un autor que escribe una obra, la firma, es conocido con la firma, es conocido con ella. No podían concebir que hubiera una literatura, por decirlo de alguna manera, una composición, vamos a decir, de tipo literaria, porque literatura es una paradoja verdaderamente, una composición literaria que hubiera sido compuesta colectivamente, que fuera el producto de un proceso de composición a lo largo de los siglos que se remonta muchísimo, se remonta quizá incluso hasta los propios indoeuropeos, quiere decir que los griegos lo eran, hasta un periodo, en algunos se ha investigado esto, hay elementos que son parecidos tanto en la lengua como en el verso y que se pueden conectar, por ejemplo, con los poemas, los grandes poemas del antiguo indoeuropeo, con los Vedas, con todo este tipo de poemas, de manera que quizá algo venga de los orígenes más remotos de la cultura indoeuropea. Pero desde luego lo que es seguro es que en los poemas homéricos ha quedado mucho de una cultura que en el siglo V, en el siglo IV, en el siglo VII a.C. también se había olvidado, que era la cultura micénica, minoica y micénica. Es con seguridad, hay elementos micénicos del segundo milenio a.C., del 1300, del 1200 a.C., que se compusieron en aquella época y que por tradición oral se fueron transmitiendo. De esta manera se fue creando todos esos grandes poemas, de los que hemos conservado solo dos completos, la Ilíada y la Odisea, pero que sabemos que no estaban solos, que tenían acompañados ya toda una serie, había todo un ciclo épico con otras decenas de poemas. Lo que sí es cierto es que los más famosos fueron la Ilíada y la Odisea, los que los propios griegos consideraban los mejores, y por eso son los que hemos conservado, mientras que los demás solamente conservamos fragmentos. Homero, no sabemos nada de él, si es que existió. En realidad en este momento lo que pensamos y lo que se sabe es que los poemas homéricos, pues eso, al menos desde el 1300 o 1200 a.C., se fueron poco a poco creando por medio de bardos, por medio de poetas, de aedos, de poetas de una composición oral que recordaban, no había escritura, y que iban recordando y se transmitían unos a otros, iban componiendo según las circunstancias. Y hubo un determinado momento que se discute mucho, pero que probablemente estuvo en algún momento en torno al siglo VI a.C., en que alguien juntó o recogió una de las tradiciones que había y decidió fijarla, y la fijó. Y ese momento quizá fuera a finales del siglo VI a.C. en la propia Atenas, cuando por primera vez nos consta que alguien mandó escribir los poemas épicos que hasta ese momento se transmitían oralmente. La importancia de Homero es absoluta, en términos literarios, en términos históricos, no quiero insistir en ello, lo sabéis. Como personaje se decía que había vivido, que había nacido en Quíos, que vivía en Quíos, aunque en otros muchos sitios se consideraba que lo consideraban se consideraba su cuna, pero realmente si existió, fue un personaje que solo participó en una transmisión determinada. Lo importante es que tenemos esos poemas que nada más quiero evocar, naturalmente. Por un lado, es que es un poquito oscuro, pero espero que está, por un lado, un ejemplo de la Ilíada, todos conocemos la Ilíada, uno de los pasajes de la Ilíada lo tenemos siempre todos en la cabeza como ese gran poema de la guerra, el poema heroico, pero no es mucho más que eso, hay muchísimos elementos de cultura cotidiana, hay muchísimos elementos psicológicos. Esto es un vaso de finales del siglo V o del siglo IV, y que representa la famosísima despedida de Héctor y Andrómaca. Quien haya leído el canto sexto de la Ilíada recordará esa escena absolutamente tierna y conmovedora en la que Héctor, que va a partir a la guerra y es consciente de que probablemente va a morir a manos de Aquiles, se despide por última vez de su mujer y de su hijo Astianacte, y en ese momento la descripción que hace es de una ternura absoluta. Astianacte, que está en brazos de un aya, cuando Héctor se le acerca con su casco y su penacho, se echa a llorar asustado, se refugia en el seno del aya. Entonces Héctor tiene que quitarse el casco y realmente en ese momento se produce esa despedida. Es un ejemplo de las muchísimas escenas, junto a todas las de guerra, junto a todas las historias, naturalmente de Aquiles, de Patroclo, de tantas historias, los banquetes de los dioses, las asambleas de los dioses, es importantísimo también todo el elemento propiamente literario que describe elementos, que describe escenas de la vida cotidiana. Y qué decir de la Odisea,
La Odisea, el gran libro de viajes, el modelo de todos los libros de viajes, es decir, seguimos diciendo esto es una verdadera odisea, no solamente de los libros de viajes, sino el modelo de los viajes en sí mismos, ¿no? De manera, con una composición literaria complicadísima. Recordemos que la Odisea en realidad es, salvo los 4 primeros libros, primeros cantos, después lo que es, en gran medida, es un recuerdo de cosas que habían sucedido, es decir, es lo que Ulises está contando en la isla de los Feacios al rey de Feacia, cuando le pregunta, ¿no?, Alcino, y entonces le cuenta todo lo que ha pasado antes, hasta que en el siglo XI, en el canto XI vuelve a confluir todo. De manera que en ese sentido es, utilizando el anglicismo, no me gusta mucho, pero es así, es el primer ejemplo que tenemos del flashback, que luego se ha utilizado absolutamente en el cine, de decir, ¿y qué ocurrió? Entonces vemos la película entera y al final te retoman al personaje. Pues esto está ya, ni más ni menos que en un poema que se compuso en el siglo IX, en el siglo VIII, en el siglo VII a.C. y que se configuró en su forma, en la forma que lo conocemos, probablemente en el siglo VI. Mucho podríamos hablar, pero yo no puedo entretenerme, esta no es una conferencia sobre Homero, es el primero de los personajes, me faltan otros 9, de manera que quiero seguir adelante. Pero sí quiero recordar que Homero no está solo. Primero porque había grandes poemas épicos que no hemos conservado, pero es que también conservamos otra épica tan importante como la homérica, aunque quizá menos famosa, que es, por ejemplo, la épica de Hesíodo. Esta vez es un poco borroso, que es una imagen que muchas veces se ha dicho, se le ha atribuido a Séneca, se le dice que es Séneca, pero en realidad a quien representa es a Hesíodo. Hesíodo vivió en el siglo VII a.C. y este sí es un personaje real, es un personaje que sabemos que existió y que, junto con su gran poema de la teogonía, el gran poema del origen y el nacimiento de los dioses, la generación de los dioses, tiene otro poema extraordinario que recomiendo muchísimo, que son los trabajos y los días, que son simplemente consejos para la vida cotidiana, sobre todo para la vida cotidiana agraria, para cómo debe regirse una hacienda, cómo debe comportarse un personaje, una persona en familia. Es con el mismo tipo de verso del poema épico, con el mismo tipo de composición, aparece ahí, irrumpe ahí también consejos, irrumpe ahí algo que tendrán los griegos posteriormente y que será la capacidad de aplicar bastante, de crear grandes conceptos abstractos y aplicarlos. Los griegos los latinos, los romanos serán los grandes prácticos, sin duda, pero los grandes teóricos son los griegos, pero también eran capaces de aplicarlo. Y en esa teorización, en ese camino que va de la práctica a su formalización y de la formalización a su aplicación, los trabajos y los días es un poema muy bonito donde se habla de muchísimas cosas, donde se ve, por ejemplo, el conocimiento que tenían los griegos de la astronomía, de las constelaciones, de las sesiones, de las estaciones del año. Es un poema que realmente recomiendo muchísimo. Este no es todavía el segundo, este es el alter ego de Homero. Vamos por el segundo, que naturalmente había una ocasión, es una segunda, y aquí me reconocerán la gente que está en mis clases, evidentemente, al segundo personaje del que quiero hablar, que es ni más ni menos que Safo. De Safo no tenemos ningún retrato real, tenemos esta imagen que procede de Pompeya y que siempre se ha llamado Safo, que en realidad representa a una chica, hay más imágenes de este tipo, pues que está escribiendo, una mujer que culta, que sabe escribir, que sabe tal, y que simplemente le gusta y se representa, muchas veces se la ha llamado Safo. No tenemos ninguna representación de Safo. Safo vivió en el siglo VII a.C., nació en 640 a.C., podemos imaginarnos tantísimo tiempo. Es interesante porque, suficientemente conocida, primero es porque es la primera creadora femenina de la que tenemos obra conservada. Por más que a veces lo que conservamos de ella sean cosas realmente paupérrimas. Esto que tenemos aquí, por ejemplo, es un papiro procedente de Egipto, donde está recogido su primer canto, el primer poema del primer libro de Safo. Podemos imaginarnos que esto aparece así, hay que reconstruirlo, hay que consolidarlo, hay que leerlo, y luego nos lo encontramos editado y hasta traducido. Esa labor de encontrar esto y reconstruirlo es de los especialistas, de los papirólogos, pero la labor de interpretarlo, de leerlo y traducirlo es de los filólogos. Por eso hacen falta filólogos todavía, porque esto sigue apareciendo y sigue habiendo necesidad de interpretar estos textos. Safo, insisto, todos conocemos un poco más o menos de su historia. Nació en Lesbos, en Mitilene, que es su capital, y por sus poemas, porque lo que sabemos de su vida es muy poquito fuera de sus propios poemas, parece ser que sí, que vivía en un entorno, se había creado una especie de sociedad de educación o algo así para jóvenes, para chicas jóvenes.
Y de ahí, naturalmente, bueno, simplemente pues, se han deducido todas sus relaciones. Es verdad que en sus poemas existen ejemplos y manifestaciones claras de amor homoerótico, naturalmente que sí, como también existía de amor homoerótico en términos masculinos. Eso no era un elemento tabú entre los griegos. Tenemos que pensar que las culturas hay que juzgarlas, evidentemente, en función de sus propios patrones de moralidad. No era un elemento tabú en absoluto, y algunos de sus poemas, sin duda, están entre los más bellos y los que más han influido en la literatura posterior. Sería imposible entender la lírica, y sobre todo la lírica amorosa posterior, sin poemas como los de Safo. Naturalmente, en este caso, en algún momento leí algunos pasajes, hoy no me va a dar tiempo, aunque leeré todavía alguna otra cosa, he tenido que seleccionar mucho, pero tenemos que recordar que es un personaje fundamental. Fundamental porque representa, para empezar, el paso de la épica, lo heroico o lo de viajes, es decir, de los relatos externos, o bien incluso de la poesía didáctica, como la de Hesíodo, al terreno del yo, al terreno de lo personal, al terreno de lo subjetivo, lo que en este momento asociamos con poesía precisamente, asociamos con lírica, asociamos eso con lírica, fundamentalmente lo subjetivo, más que lo objetivo. Estamos más cerca de la poesía de Safo, que de la poesía de Hesíodo o de la poesía de Homero, en nuestra creación actual. Y somos herederos absolutamente, a través de larguísimas generaciones, muchísima tradición. Catulo, Horacio, no se entenderían realmente sin Safo. Sabemos que hay muchos poemas de estos poetas latinos, que esos en este caso sí conservados, que simplemente son versiones de los poemas de Safo. En la antigüedad se consideraba tan importante o tan bueno en términos de, y se valoraba tanto las versiones de poetas anteriores como las creaciones ex novo, ¿no? Las creaciones nuevas, porque realmente crear poemas como los de Horacio, como los de Catulo, cambiándolo de lengua y creando a veces nuevas imágenes, era tan difícil realmente como la propia composición que hubieran creado y que crearon en poemas nuevos. Safo es un hito en la historia de Grecia, lo era en la historia de Grecia, en la historia de la literatura griega, y lo sigue siendo en la actualidad, sigue siendo un modelo. Cuando empiezan todas las historias de la literatura sobre mujeres, lo primero que ponen, casi el primer personaje del que hablan con un cierto tiempo, es naturalmente Safo, que tenía un alter ego, que era otro poeta de la misma época, contemporáneo suyo, también de Lesbos, que se llamó Alceo, y que los antiguos emparejaban siempre, no en términos de relación personal, sino más bien en términos de parangón, de comparar. Alceo es un poeta muy parecido, del que conservamos también muy poco de él mismo, pero sí conservamos igualmente versiones latinas, de manera que, y hay otros muchos, hay muchísimos, hay Tirteo y hay Píndaro y hay montones de poetas antiguos, de los que conservamos a veces obra muy notable, por ejemplo en el caso de Píndaro. Bueno, me quedo solamente en Safo como representante de la poesía lírica y como representante de esta gran poesía, de estos grandes poemas griegos que han servido, que han tenido gran influencia posterior. Hasta aquí yo creo que no hay ninguna discusión en cuanto a los dos personajes, Homero, Safo. Podríamos haber elegido otros, pero estos sin duda son importantes. El tercero es menos conocido, salvo para quienes, bueno, naturalmente se conoce, se habéis conocido, pero quienes hayan estado conmigo en clase me habrán oído hablar bastante de él, porque es un personaje al que yo tengo una enorme admiración, y que es Solón de Atenas, uno de los 7 sabios. Solón de Atenas, el personaje al que de verdad debemos el modelo de democracia, la versión más antigua de democracia que tenemos en este momento, con una distribución de poderes, con una búsqueda de igualdad hasta un cierto punto, naturalmente las limitaciones, ni más ni menos que también en el siglo VI a.C. Solón de Atenas, por lo que sabemos, debió nacer aproximadamente en la misma época de Safo, en el 640 a.C., en una época en la que lo que existía como estructura política eran las polis, era la polis griega, eran ciudades-estado con su propia política, interrelando unas con otras o comerciando entre sí, etc. Bueno, Solón de Atenas es un personaje extraordinario por muchas razones. Para empezar, es histórico, sabemos que existió, aunque después se le noveló mucho, se le incluyó entre los famosos 7 sabios de Atenas, de Grecia, era uno de ellos, cada uno tenía su máxima, ahora veremos cuál es la de Solón, recordamos cuál es la de Solón, pero por lo que es importante Solón, que también fue gran literato y también conservamos obras suyas, es por haber creado el primer estado democrático en Grecia, y podemos decir que el primer estado democrático del que tenemos noticia. Solón llegó al Arcontado en torno al 590 a.C., un poquito antes quizá, es decir, cuando tenía 40 y tantos, casi 50 años, y se había encontrado, Atenas estaba en una situación terrible,
como resultado del dominio, el predominio de las clases poderosas, de los oligarcas, digamos, de las familias aristocráticas, casi todo el poder y casi toda la tierra se había acumulado en muy pocas manos y había grandes capas de la población absolutamente empobrecidas y además muchas de ellas sometidas prácticamente a esclavitud por razones por las deudas. De manera, porque además, como luego ha sucedido en otras épocas de la historia, por las deudas se podía ir a la cárcel. Si uno debía y no pagaba, iba a la cárcel, o se convertía en esclavo. Si era una deuda pública, iba a la cárcel; si era una deuda privada, podía convertir en siervo de la persona a quien debía el dinero. La situación era explosiva absolutamente en Atenas, porque había llegado a tal grado la concentración de la riqueza en unas pocas familias, y tal grado la desesperación de la gente, que se había creado una verdadera situación de tensión social, con asesinatos, con revueltas, una situación terrible. Él fue elegido arconte, que era uno de los magistrados ejecutivos del poder ejecutivo en Atenas, y en ese momento adoptó una serie de medidas que son un verdadero modelo de cómo, para aquella época, estamos hablando del siglo VII, el siglo VI, el siglo VI antes de Cristo, de cómo intentar sanear y estabilizar un Estado. No podemos entretenernos mucho en ellas, pero solamente tenemos que recordar que lo primero que hizo fue resolver el problema de las deudas. El problema de las deudas lo resolvió además por las bravas. Simplemente quedaron canceladas todas de golpe. Dejó de haber deudas en ese momento, sin más, lo decidió como tal. Eso representó naturalmente el empobrecimiento de las familias ricas. No fue tal, conservaban sus tierras, conservaban sus talleres, pero nadie debió más ni un céntimo más a otro. Cambió la legislación para que nadie pudiera poner su vida como garantía de una deuda, para que nadie pudiera responder con su libertad por una deuda no pagada. Y además estableció unos límites en términos de hasta dónde se podía producir una deuda y dónde se podía pedir una deuda. Es decir, una verdadera revolución hecha desde arriba, desde el arconte. Naturalmente también estableció y decretó la libertad absoluta de todos aquellos que estaban en la servidumbre o bien en la cárcel por las deudas, y finalmente decretó en términos generales una amnistía general. Quiere decirse que una medida absolutamente revolucionarias, que naturalmente no acogieron de forma muy alegre, como se imaginaros, muy contentos, aquellos que eran los deudores, naturalmente, los que tenían las deudas, evidentemente los acreedores, que los que tenían las deudas. Y sin embargo, se pudo hacer y se aplicó. E inmediatamente introdujo un cambio político también, para que nunca más se pudiera, pensaba él, luego volvió otra vez, pero terminó asentándose para asegurar que no se pudiera concentrar el poder en tan pocas manos. Vamos a ver un poquito. Bien, esto es así. Estableció un sistema de poder que es el embrión de nuestro sistema de poder. El sistema del que todos habremos oído hablar, que es la asamblea de los ciudadanos. Todos los ciudadanos podían opinar, podían acudir, podían votar. Que elegía un consejo, una especie de parlamento, de 200 miembros, que eran los que se reunían regularmente. La asamblea solamente se reunía cada cierto tiempo. Y después, por encima de este consejo, estaban los arcontes al pueblo, la asamblea, efectivamente, teníamos arcontes, y esto es la parte de justicia, no es completamente igual, pero bueno, tendríamos por encima el abulé, que es el consejo, y por encima los arcontes, y los arcontes es el poder ejecutivo, directamente, de manera que tenemos el establecimiento, que ahí falta el abulé, no sé por qué no está la elección del abulé, tendría que estar ahí en medio, entre la asamblea popular y los arcontes estaría el abulé, que sería el consejo básicamente, la elección de una serie de miembros de la asamblea, representantes de la asamblea, en el consejo. El Areópago es una especie de tribunal supremo, había sido el gran tribunal de la época oligárquica, que quedó solamente casi como un elemento, algo así como la Cámara de los Lores en Inglaterra, algo más bien simbólico. De manera que tenemos los tres poderes, tenemos el poder legislativo, tenemos el poder ejecutivo, tenemos dos poderes, tenemos la asamblea, naturalmente, el poder legislativo, el poder ejecutivo y también el poder judicial. Existían los tribunales, la Eliea, lo vemos en la rama de la derecha, el Tribunal Popular, y este tribunal era independiente del poder ejecutivo, aunque salía elegido por el poder legislativo. Es decir, la asamblea elegía también a los jueces, según un sistema de rotación. Y lo que es más importante, una cosa que fue absolutamente crucial, fue que estableció el derecho de todos los ciudadanos a acudir independientemente, individualmente, a la Eliea. Hasta ese momento no sucedía así. Los ciudadanos de las clases más altas sí podían
recurrir a los tribunales, los de las clases más bajas tenían que tener una serie de circunstancias, por ejemplo, no tener deudas, etcétera, con lo cual estaban sometidos completamente a lo que quisieran las clases más altas. Todo ciudadano a partir de Solón tuvo derecho a acudir directamente al tribunal para dirimir sus problemas y en apelación. Y por último, en esta verdadera revolución, hizo que las leyes estuvieran escritas y accesibles para todos los ciudadanos, lo cual es un elemento fundamental. Todo el mundo que supiera leer y escribir, supiera leer, podía saber cuál era la ley y podía recurrir a ello. Esto será después modelos de lo que se llaman los áxones, es decir, los ejes. En el Ágora de Atenas estableció las leyes básicas, estas leyes suyas, de tal manera que cualquier persona podía ver qué se había legislado sobre eso, sobre qué podía recurrir a la Ilíada. Naturalmente era una democracia muy imperfecta, tenía problemas, la esclavitud existía, no todos los ciudadanos, aunque en principio eran todos los ciudadanos se distribuyeron en función de clases en términos económicos, y los de la clase inferior no podían acceder a las máximas magistraturas, es decir, no era un sistema ideal, tenemos que pensar que es una utopía, eso no existe realmente, no era el lugar perfecto. Sin embargo, era un avance enorme que será después la base para la democracia del siglo V antes de Cristo, la de Pericles, que esa sí que será más importante. Pero Solón es un personaje importante. Aparte de esto, naturalmente, él escribió interesantes obras sobre la buena forma de gobierno, la elegía de las musas, probablemente literarias, en fin, mucho más. Esta era su máxima. Recordemos que los 7 sabios de Grecia tenían cada uno una máxima, se la distribuía, y la de Solón ha quedado para la posteridad. Es evidentemente eso, es evidente lo que pone, ¿no? Es en griego, quiere decir, meden hagan. Nada en exceso, todo con moderación. Es decir, la aurea mediocritas, que después repetirán los latinos, y que se atribuía por lo menos a Solón. Meden hagan, nada en exceso. ¿Quién es su alter ego? Su alter ego es un tirano. Solón, una vez que estableció estas leyes, estableció el régimen que dejó apaciguada Atenas, para no mantenerse en el arcontado mucho tiempo, se dedicó a viajar, viajó a Egipto, viajó a Persia, viajó a distintos sitios. Heródoto nos ha contado algunas de sus historias, le atribuía muchas historias, muchas de ellas novelescas simplemente, y terminó volviendo a Atenas. Pero cuando volvió a Atenas encontró que los aristócratas habían intentado recuperar el poder y que se habían vuelto a crear disensiones. En ese momento el pueblo reaccionó naturalmente, pero reaccionó de una manera que él no quería y que no preveía. Y buscó a un salvador, buscó a una persona que les defendiera de los aristócratas. Y simplemente se puso en manos de un tirano. Solón lo había avisado, que no debía ponerse en manos de Pisístrato, que es el nombre del tirano. No lo quería porque aunque en un primer momento parecía que les iba a salvar del poder de la aristocracia, sin embargo después iba a ser naturalmente un tirano. Un tirano en aquella época no es tanto un tirano, podía ser un tirano malo, pero había tiranos benévolos, digamos, una especie de déspota ilustrado. De hecho, Pisístrato fue un déspota ilustrado. Pisístrato hizo grandes cosas en Atenas, restauró la Acrópolis, fue la primera persona, por lo que sabemos, que mandó dejar por escrito la Ilíada y la Odisea, que se cantaban todos los años en la Acrópolis, seguida, en fin, hizo grandes cosas para Atenas. Fue el que empezó a construir el famoso templo de Zeus olímpico de Atenas, que esto es una fotografía de ellos, que muchos conocéis, aunque era tan grande y pretendía ser tan gigantesco que tardó muchísimos siglos, tardó 8 siglos en acabarse, solo en época de día no se acabó, pero empezó a construirlo él verdaderamente. Pisístrato siguió durante bastantes años, siguió 30 años en el poder, y luego le sucedieron sus hijos, hasta que sus hijos fueron, uno de ellos asesinado y otro después perseguido, por los famosos tiranicidas. Esta es la imagen de los tiranicidas, la famosa estatua de tiranicidas. Una vez que Pisístrato había muerto, sus hijos Hiparco y Hipias se mantuvieron en el poder, quisieron mantenerse en el poder, pero por una cuestión, que probablemente era una cuestión personal, de celos, ni más ni menos, pero que después se vio como una liberación política, les hicieron una encerrona y mataron a uno de ellos. El otro intentó mantenerse en el poder, pero fue expulsado rápidamente y volvió de alguna manera el sistema democrático a Atenas. De manera que la contrapartida de Solón, el demócrata de la época arcaica por excelencia, fue Pisístrato, que es el déspota ilustrado. Naturalmente, aparte de esto, había tiranos malísimos, pero este fue un tirano, y la propia Atenas fue quien sucedió a Solón, y de hecho nos sirve también un poco de recuerdo de que nada es irreversible, que lo que parece que está bien puede ir a mal, de manera que no hay que bajar la guardia, por decirlo. Muy bien. Podríamos seguir,
hablando de esta época, estamos en el siglo VII, VI a.C., hemos llegado con los hijos de Pisístrato hasta el finales del siglo VI a.C. y entramos en el siglo V a.C. El siglo V a.C. comienza en Atenas con las guerras médicas, con la invasión por parte de los persas, que destruyen completamente, vamos, en gran parte, sobre todo en la Segunda Guerra Médica, la del 480, Jerjes llega a Atenas y la destruye realmente. Después de esto, con siglos griegos pueden recuperar su país, vencen, como todos sabemos, en Salamina y luego en Platea a los persas, recuperan su libertad, pero se mantiene la estructura de estados, de las polis. Atenas es una ciudad, surge como la ciudad más poderosa, la que de verdad había vencido a los persas, pero todavía relativamente empobrecida, en una época antigua, con una mente relativamente antigua, con mucho miedo, sobre todo a que los persas lleguen otra vez. Y entonces surge algo importante en Atenas, que es un verdadero juego de partidos políticos. Sobre todo surge un gran partido popular, encabezado por un personaje que habría sido realmente el gran creador de la democracia ateniense, tal cual la conocemos, un hombre que se llama Efialtes, que fue, digamos así, como el padrino político de Pericles, pero que murió pronto. De tal manera que Pericles, que había nacido en el 490 491 a.C., en el año 461, con 30 años, recibe el poder del Partido Popular, que gana las elecciones, es decir, que va teniendo en la asamblea, ganar las elecciones representaba ser elegido arconte en aquel momento, no la asamblea popular, como hemos visto antes, el sistema era básicamente el mismo que el de Solón, con distintos cambios. Había habido cambios después, Clístenes, etc., pero esto así, con una bule, un consejo. En el consejo se hacía automáticamente, no dependía de los partidos, quiere decir que los ciudadanos pasaban todos por allí, de alguna manera, pero lo que se elegía era el arcontado, quién iba a tener el poder ejecutivo. Y Pericles consiguió durante muchísimos años ser elegido arconte, por lo tanto tener el poder ejecutivo y llevar a Atenas al cenit de su gloria. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo en primer lugar reforzando una idea que no era suya, sino de Temístocles, que era proteger a Atenas y reforzar los llamados muros largos. La llegada de los persas había demostrado que Atenas era vulnerable. ¿Qué había que hacer? Protegerla con una muralla, proteger el puerto del Pireo con otra muralla y unir el Pireo y Atenas con unos grandes muros, unos muros largos. La idea no era suya, era de Temístocles, era anterior, era poco después de las guerras médicas, pero él lo reforzó. Y se demostró utilísimo, porque cuando empiezan la guerra del Peloponeso contra Esparta y los espartanos entran por tierra, que eran muy poderosos, y asedian Atenas pudo mantenerse libre durante muchísimo tiempo porque tenía asegurado la vía de entrada de los productos desde el mar. De manera que Atenas no cayó en manos de Esparta en los primeros años de la guerra del Peloponeso, precisamente por la existencia de esos muros que aseguraban el suministro continuo desde sus poblaciones amigas, de sus colonias, de sus aliados. Es importante. Pero Pericles, naturalmente, hizo mucho más. Aparte de esto, es decir, primero asegura Atenas, a continuación se va asegurando un poder político que había comenzado, pero lo refuerza, es el poder de la llamada Liga de Delos, una serie de territorios formalmente independientes, pero sometidos, de hecho, al gran poder de Atenas, que era la gran protectora, entre las cuales estaban las Cíclades, pero también otros muchos territorios. Y además, y eso es importante, se hace con el tesoro de la Liga Délica. La Liga Délica lo que había hecho era acumular una serie de un capital, un dinero, que tenía depositado en el santuario de Apolo en Delos, es esta isla, que es una isla toda ya una ruina, pero un lugar realmente poco árido, pero realmente precioso, y estaba allí guardado el tesoro. Desde antes de la llegada de los persas ya había empezado una Liga Délica. Lo que dijo es, cuidado, los persas estuvieron a punto de hacerse con el tesoro porque rodearon la isla de Delos, allí no está seguro. El oro tiene que venir a Atenas, que es donde de verdad está seguro. Nosotros lo guardaremos. Lo guardó efectivamente, pero era una pena mantenerlo sin uso, y entonces decidió utilizar el oro de la Liga Délica, el de Atenas y todos los demás, en el engrandecimiento de Atenas. Y en ese momento comenzó su política, estas son básicamente sus colonias, etc. Comenzó el engrandecimiento de las grandes obras públicas que todos conocemos y que es, en términos artísticos, lo más importante del siglo de Pericles. Ahora hablaremos de la democracia, pero tenemos también la parte artística. Como manifestación de esta riqueza que había llevado a Atenas, pues construyó edificios, por ejemplo, como el Hefesteion, conocido también por Teseion, el templo mejor conservado de todos los griegos, hasta en Atenas. Construyó al pie de la Acrópolis algo que no se ha conservado, que es este edificio de la derecha, que era un odeón, el primer odeón como tal que tenemos noticia,
construyó un nuevo edificio para el santuario de Eleusis, para los misterios eleusinos, hemos hablado muy poquito de él también, y la Acrópolis, que estaba así antes de la llegada de los persas se encontraba así, es decir, vemos que los propileos no estaban acabados, había unos propileos comenzados, estaba el antiguo templo de la diosa, el que está completo, y se había empezado una especie de Partenón. Al llegar los persas todo eso lo destruyeron y estuvo durante 35 años, después de la marcha de los persas, arrasado, prácticamente no quedaba nada. Lo que hizo él es el gran programa político realmente de imagen, de construir los propileos, de construir el Partenón. Realmente con todo ese dinero para engrandecer la Acrópolis y también para crear mano de obra. Era una cuestión política, todos sabemos que las obras públicas generan riqueza. Los propileos hoy en día, el Partenón hoy en día. En términos, eso es manifestación, pero no hacía solamente esto, sino que a la vez que mostraba toda esta riqueza y todo este poderío y toda esta capacidad de creación griega, también lo que hacía era consolidar la democracia. La democracia ateniense en la época, desde el 461 hasta su muerte realmente, se perfeccionó. Se perfeccionó en el sentido de que se generó una enorme apertura, todas las clases sociales tuvieron derecho a acceder a todas las magistraturas, fue la primera vez que se reconoció el derecho a obtener un beneficio por asistir, por ser magistrado, naturalmente. En fin, podemos establecer comparaciones actuales, pero evidentemente si el desempeño de las magistraturas es gratuito, solo los ricos pueden desempeñarlas, porque los demás tienen que trabajar, eso es una cosa evidente. Lo sabía Pericles, y por tanto lo que hizo fue empezar a dar un óbolo, o dos óbolos, o lo que fuera, por asistir, por desempeñar las magistraturas. Era una cosa imprescindible, y así lo consideraron entonces. La democracia realmente se extendió, siguió teniendo sus críticos, y aquí, aunque no voy muy bien de tiempo, pero me voy a permitir leer uno de los dos textos que voy a leer, que es el texto donde Pericles describe en un discurso maravilloso, que es el discurso del epitafio, que está en el libro segundo de Tucídides. Es un discurso que hace en el Cerámico, de cara a la Acrópolis, enterrando a los muertos del primer año de la guerra del Peloponeso, es decir, los muertos de la guerra, los muertos oficiales, el entierro oficial, y anima a su pueblo y les hace sentirse orgullosos de lo que tienen. Es prácticamente largo, solamente voy a leer un párrafo que es lo siguiente. Es la descripción de su propio régimen, del propio régimen político-democrático de Atenas, visto por Pericles, por su máximo magistrado. Dice así: tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, sino que más somos ejemplo para otros que imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por no depender el gobierno de pocos, sino de un número mayor. De acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en situación de igualdad de derechos en las disensiones privadas, mientras que según el renombre que tenga cada uno, a juicio de los demás, se le reconoce en el ejercicio de las magistraturas públicas. Y no tanto por la clase social a la que pertenece, como por su mérito, ni tampoco en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad de su fama. Y nos regimos liberalmente no solo en lo relativo a los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto, ni poniendo rostros llenos de reproche, que no son un castigo, pero sí penosos de ver. Y al tiempo que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos, más que nada por un temor respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan las magistraturas y las leyes, y de entre ellas, sobre todo, a las que están legisladas en beneficio de los que sufren la injusticia y a las que por su calidad de leyes no escritas traen una vergüenza manifiesta al que las incumple. Y además nos hemos procurado muchos recreos del espíritu, pues tenemos juegos y sacrificios anuales y hermosas casas particulares, cosas cuyo disfrute diario aleja las preocupaciones y a causa del gran número de habitantes de la ciudad entran en ella las riquezas de toda la tierra, y así sucede que la utilidad que obtenemos de los bienes que se producen en nuestro país no es menos real que la que obtenemos de los demás pueblos. Sigue diciendo, pues amamos la belleza tal, y termina diciendo: en resumen, afirmo que la ciudad entera es la escuela de Grecia. Bueno, este naturalmente es el discurso del primer magistrado, el discurso de alguien orgulloso de su régimen político, y más que sea cierto o no fuera cierto, es casi todo un programa político de democracia. Lo es así, tanto se puede aplicar como se no se aplica. Aquí tenemos un ejemplo, una de las muchísimas estampas decimonónicas de Pericles, desde la Nix
arengando al poema. No hay muchísimos. Digamos que por contrapartida he buscado a alguien también muy famoso, que es Tucídides, el gran historiador Tucídides, el primero de los grandes, el primer historiador, el padre de la historia es Heródoto, pero el historiador científico fue Tucídides, y este hombre es un hombre muy interesante, fue el que nos dejó relatada la guerra del Peloponeso, murió probablemente antes de que acabara, pero en todo caso nos la dejó relatada en gran medida, su obra es extraordinaria, es un gran historiador, porque es el primero que analiza causas remotas, causas cercanas, etc., es estupendo. Lo que es interesante es que este hombre es un representante del pensamiento aristocrático dentro de Atenas, pero de un pensamiento aristocrático muy particular, un pensamiento aristocrático que, criticando la excesiva democracia, lo que consideraba una democracia excesiva en Atenas, reconoce también sus bienes, como hace también, por ejemplo, aparece el autor desconocido de la famosa República de los Atenienses. De manera que su descripción, por ejemplo, lo que acabo de leer, es una traducción, está escrito por Tucídides, alguien que era crítico con Pericles, pero no era su enemigo, era solamente su rival en términos ideológicos. Y en ese sentido es un personaje que le sirve de contrapartida y nos permite ver que existían otros mundos en Atenas, pero mundos que en ese momento no estaban en contraposición entre sí, estaban simplemente presentando ideas distintas. Voy a por el siguiente personaje, muy conocido también, este es Sófocles. Sófocles, el gran representante uno de los representantes del drama griego, quizá el representante por excelencia, en el sentido de fue un ciudadano ejemplar, siempre se le consideró el mejor de los ciudadanos, desempeñó todo tipo de magistraturas, la gente confiaba plenamente en él. Se le atribuían hasta 141 tragedias y dramas satíricos, pero hay que decir que solo hemos conservado 7. ¿Y por qué hemos conservado 7? Pues hemos conservado los 7 que los antiguos consideraban que eran los mejores. De manera que el Ayante, la Electra, la Antígona, los Edipos, etc., son los que sus contemporáneos y sus sucesores consideraron las mejores obras. Sobre todo lo que la gente del mundo helenístico, los filólogos del mundo helenístico, consideraron que eran el modelo de su obra. De manera que somos herederos también en este sentido de los críticos de la antigüedad, de cuál era su definición. Todo lo que puedo decir de Sófocles también es, digamos, en gran medida bien conocido, un poeta extraordinario, sus poemas son magníficos, como tales poemas, su composición, que era muy complicada, con un sistema rítmico complicadísimo, son realmente preciosos, pero además sus temas son magníficos, sobre todo es el representante por excelencia de la plasmación en la literatura del héroe trágico, como todos sabemos, el personaje que a la vez es culpable y no lo es, que tiene que enfrentarse a un mundo por unas culpas que a veces no son suyas, pero que tiene que asumir porque así está constituido el mundo. Bueno, las lecturas que ha tenido Sófocles son infinitas y las que sigue admitiendo. Es decir, por eso sigue siendo un autor moderno, un autor actual, mucho más actual que Esquilo, que era un poco más arcaico, y tan actual como alguno de los mejores Eurípides, las Bacantes, Medea, pero que también tiene otras muchas obras que son de peor calidad. En realidad, Sófocles es el núcleo de la literatura del siglo V a.C., el heredero legítimo de Homero, de los líricos, de todo lo que antecedió. Era un poeta extraordinario y sobre esa base simplemente hay que decir que su influencia, por esa razón su influencia probablemente ha sido la mayor entre todos los literatos, yo creo en general, junto con Homero y desde luego entre todos los dramaturgos antiguos. Esquilo es muy bueno, Eurípides también, quizá los que estuvisteis en mi clase recordaréis, aunque eran rivales entre sí, entonces me permitió, no, ya pondré, me considero que su parangón, digamos, es directamente Eurípides. Sin embargo, siendo rivales en los certámenes dramáticos, etc., cuando Eurípides murió en el año 403 a.C., cuando murió Eurípides, Sófocles representó una obra ese año en el Festival Dramático de Atenas y sacó a su coro vestido de luto por su rival en la creación dramática. De manera que reconoció en su propia obra la valía de su rival. Fue un gesto bonito, un gesto que todo el mundo reconoció y por eso pasó, y por eso fue un personaje realmente notable en la antigüedad. Sus obras son inmortales, todos conocemos, y además han influido no solo en la literatura, también en el arte, ¿no? De manera que, bueno, se representaban en parte en el Ágora y en parte en el teatro de Dioniso en Atenas. En esta época más o menos se empieza a representar, aunque entonces era todavía un teatro de madera, la versión de piedra es un poquito posterior, pero puede verse así desde la Acrópolis. Las representaciones sabéis cómo eran siempre con máscaras, con muy pocos actores que se cambiaban las máscaras, solo actores masculinos, pero sin embargo capaces de transmitir el dramatismo que todos conocemos en obras realmente extraordinarias.
el inmortal Edipo, naturalmente, y la Esfinge, el mito que todos conocemos, Electra y Orestes, otro gran mito, naturalmente, el mito de los Pelópidas, vengando la muerte de su padre, un Hamlet, el modelo de Hamlet realmente es este, y Filoctetes, por ejemplo, menos conocido, pero para mí uno de los personajes más extraordinarios de Sófocles, la manifestación, la plasmación del sufrimiento humano y también del perdón, de la comprensión. Alguien a quien los griegos se habían portado fatal y sin embargo tiene que terminar cediendo y termina cediendo el arco de Heracles que él tenía y que era imprescindible para conquistar Troya. Mandan a Neoptólemo, mandan a Ulises a conseguirlo, intentan engañarle, pero un hombre que sufría mucho porque le había picado una serpiente, a quien habían abandonado en una isla, termina aceptando el ayudar a aquellos que le habían abandonado. Es un personaje y es una obra realmente extraordinaria que recomiendo muchísimo leer. No puedo detenerme más, simplemente este es Eurípides, su rival, ya hemos hablado de él. De Eurípides conservamos más obras por una casualidad. Antes he dicho que de la literatura antigua conservamos generalmente lo que se eligió, lo que eligieron los antiguos como más representativo, pero Eurípides no. De Eurípides, por suerte, tenemos 30 y tantos, 37 dramas, desde títulos, y los tenemos porque, junto con los 7 que constituían, igual que Esquilo y Sófocles, resulta que se salvaron de una biblioteca que desapareció, probablemente la biblioteca de Alejandría. Alguien consiguió salvar unas cajas de rollos, y consiguió salvar las cajas de rollos que corresponden a las letras eta y iota, alguna epsilon, eta y iota, es decir, tenemos 7 obras básicas, Medea, Bacantes, etc., pero luego tenemos muchas que se llaman Heracles, que se llaman Ión, que se llaman Heracles con eta, naturalmente, los Heráclidas, muchas cosas de este tipo. Y esto es porque se conservaron, alguien salvó 3 o 4 cajas de obras y se han conseguido transmitir. Es un caso de casualidad. Por eso Eurípides tenemos 7 obras magníficas y tenemos pues otras 20 y tantas, que son algunas muy buenas, otras secundarias. Y eso nos permite ver un poco lo que era la obra de toda esta gente. Pero paso al siguiente, naturalmente. Paso a Sócrates. Y pasamos aquí a la filosofía. El representante máximo del ciudadano ateniense en el siglo V a.C. Vivió todo el tiempo de lo que sea el siglo de Pericles prácticamente, y sobrevivió incluso a la guerra del Peloponeso, vivió hasta el año 399 a.C. Como todos sabemos mucho de Sócrates, digamos, es el padre de la línea filosófica que ha llegado a nosotros, hubo otras muchas líneas, pero nosotros somos, insisto, aristotélicos y previamente platónicos y previamente socráticos, y es un ciudadano. Realmente, todos lo sabéis, vivía en la indigencia, en la pobreza, su familia la tenía abandonada, lo que era un desastre, por eso su mujer Jantipa hasta tenía que robar, era un caso realmente lamentable, pero él, sobre todo, se daba públicamente y daba sus lecciones públicamente, se enfrentó a los otros personajes que enseñaban en Atenas, precisamente sin cobrar, porque consideró que sus enseñanzas tenían que ser gratuitas, que no tenía derecho a obtener dinero por algo que era su propio pensamiento y tenía que ser libre. Lo más importante de Sócrates, sin ninguna duda, es su enseñanza moral. La enseñanza moral de que la verdad está por encima de todo, que lo que hay que hacer es buscar la verdad, por encima de todo, que sin la verdad no se puede fundar nada serio. Y primero es eso, y en segundo lugar, que la verdad se puede transmitir, es decir, se puede decir, y se puede enseñar a aprender también cómo conocer la verdad, y que eso se puede hacer libremente. Frente a los sofistas que cobraban por sus enseñanzas para triunfar en público, él daba sus enseñanzas gratuitamente. Sócrates no dejó nada escrito, pero que sabemos muchísimo de él, por lo que nos escribió Platón, por lo que escribió Jenofonte, por lo que escribieron discípulos suyos. No todos los discípulos suyos fueron buenos, alguno fue, bueno, este es el Ágora de Atenas, donde les enseñaba. Este es un supuesto retrato de Alcibiades, otro miembro de las grandes familias atenienses, que sin embargo fue un personaje de otra calaña. Fue brillantísimo, pero también muy controvertido. Pero también fue maestro de Jenofonte y de Platón, naturalmente. Y la muerte de Sócrates es de todos conocida. La muerte de Sócrates es uno de los grandes momentos de la humanidad, por lo que dejó como enseñanza. Suelo citar el caso de lo que dice Salvador de Madariaga, el gran pensador español en los años 30, 40 y murió en los 70, si no me equivoco, pero sobrevivió durante el gran siglo del siglo XX, uno de los grandes pensadores. Este hombre, cuando una vez le preguntaron, sobre todo era historiador, a él le gustaba pensar sobre la historia, y preguntó, ¿se puede juzgar los hechos en la historia? Es decir, los hechos, ¿hay un criterio para decir si un hecho es positivo o es negativo? Y dijo solamente una frase que se me quedó cuando la leí, realmente se me quedó, entiendo, es:
solamente sé que es malo todo aquello que condujo, y que se puede dar por malo, que condujo a Sócrates a la muerte y a Jesús de Nazaret a la muerte. Eso es lo que dijo Madariaga. Es decir, todo aquello que condenó a sendos inocentes por distintas jurisdicciones, eso es algo que podemos dar en términos universales como malo. La muerte de Sócrates fue un hecho desdichado y fue realmente por mantener la verdad. Es decir, él consideró, se le acusó, se le quería muy poco, y se le acusó, como todos sabemos, de corromper a la juventud y de no creer en los dioses. Él era evidente que no era así, y él refutó en su apología todas esas ideas, pero finalmente, en realidad, lo que le habían condenado era, bueno, entonces le estaban acusando, y quizá alguno de vosotros recordéis que en el sistema judicial ateniense no había abogados, entonces los acusadores proponían una pena, el que se defendía proponía otra pena, y los jueces no podían, según en qué tipo de pleitos, no podían poner otra distinta, tenían que elegir entre la del acusador y la del defendido, el que se defendía. Los acusadores lo que hicieron fue tiraron por lo alto, apuntaron por lo alto, dijeron que merece que se le condene a muerte, porque pensaban que ante eso él iba a proponer una pena menor, que sería, porque claro, era completamente desproporcionado que muriera por cosas que evidentemente no eran tan graves, sobre todo que no eran ciertas. Entonces le dijeron, y sus amigos también intentaron convencerle de que pidiera una pena pequeña, pues quizá un destierro temporal o una multa o algo así. Él dijo que no tenía que hacerlo, él no había hecho nada malo, y pidió para sí mismo no solo la libre absolución, sino también que los méritos que merecería el mejor de los ciudadanos, porque creía que había hecho bien a los ciudadanos. Los jueces, teniendo que elegir entre la absolución sin más, incluso con méritos, y la muerte, eligieron la muerte. Y Sócrates murió bebiendo la cicuta. Conocemos los casos, conocemos la historia, está muy bien relatado en el Fedón cómo muere, no puedo leerlo, pero es un pasaje precioso el final del Fedón, cuando se cuenta cómo va llegando, cómo bebe la cicuta, cómo va notando que el frío le va subiendo por las piernas, y cuando le está llegando al corazón, él se tapa la cabeza para que no le vean mientras sus discípulos lloran. Sócrates es un personaje cuyas enseñanzas morales todavía en este momento son válidas y las tenemos, evidentemente. ¿Quién sería su parangón? ¿Quién sería su contraposición? Pues la contraposición sería un personaje del que no es seguro usted se ha tratado, que es Gorgias. Gorgias de Leontinos, que es Gorgias, que es uno de los grandes sofistas. Es la persona que creó la contraposición, la dicotomía en la argumentación. Esto es así, pero esto otro es esta manera. La diferencia entre logos y ergon. De palabra, tal cosa. De dicho, otra distinta. Bueno, de palabra, tal cosa. De hecho, otra cosa. Es decir, un hombre también muy importante y que nos ha dejado, en realidad fue el creador de la retórica, podemos decir, nos han dejado una gran parte de nuestros clichés retóricos, naturalmente, que luego se desarrollaron. Pero fue un personaje importante, pero a lo contrario, un hombre que iba en loor de multitud, cobrando por sus lecciones muchísimo, riquísimo, y era una persona a quien Sócrates tenía enfilado, en la misma época. Vamos a ir adelante. De la misma época, es el siglo de Pericles, tenemos que hablar de Fidias. No voy a entretener mucho más, iré un poquito más rápido ahora, simplemente recordando el personaje. Fidias es el representante, hemos visto un representante de la política, Pericles, un representante de la literatura, Sófocles, un representante de la filosofía, en la época del siglo de Pericles, y ahora vamos a ver un representante del arte. De Fidias, también que decir, no tenemos ningún retrato que podamos pensar que era Fidias, salvo cosas muy tardías, pero sí sabemos que tenemos muchas obras atribuidas a él, y tenemos sobre todo algo extraordinario, cosa muy rara en la antigüedad, tenemos obras originales suyas, que son las del Partenón, naturalmente. Pensad que de los antiguos son muy pocos los autores de los que tenemos una obra original, generalmente son copias romanas. Bueno, esto que tenemos aquí son copias romanas de las Amazonas. Hubo un momento, un famoso, a los antiguos les gustaba mucho, pero hubo un concurso a ver quién esculpía mejor una amazona, y participó entre otros, fueron Fidias, Policleto y Cresilas. Cada uno esculpió una amazona. En este momento no sabemos cuál es la de cada uno, aunque se ha intentado saber. Son estas tres, que tienen muchísimas copias, algunas se atribuye a Fidias, etc., pero es el momento, es la demostración también de que Fidias no estaba solo, que era un momento de una enorme densidad artística. Fue un escultor extraordinario, no esculpía en piedra normalmente, tenéis que recordar que las obras aisladas eran básicamente obras en bronce, estos eran buenos broncistas, naturalmente. Solo en los grandes monumentos se esculpía en piedra.
¿Cuáles son los grandes monumentos que podemos atribuir a Fidias y que son, digamos, de alguna manera la representación de ese nivel artístico de excelencia absoluto conseguido también en la segunda mitad del siglo V a.C.? Pues podemos decir que es el Partenón. Esta es la reconstrucción escala 1:1 que existe en Ítaca, en Illinois, en Estados Unidos, reconstruido el Partenón escala 1:1. Partenón, naturalmente, en el que participó Fidias con la escultura, pero también tuvo el diseño general. Los arquitectos fueron otros, como sabéis, Hicinos y Calícrates, pero y que es una obra maravillosa en términos arquitectónicos. Aquí no podemos entretenernos, todos lo sabéis, solo quiero recordar algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que, como sabéis, no es absolutamente horizontal, sino que tiene una curvatura en la base y también en las columnas y también en el entablamento, precisamente para corregir un defecto óptico que tenemos los seres humanos, que tenemos a las cosas absolutamente rectas y grandes a elevarlas un poco por los extremos, de manera que había descubierto ese efecto y lo que hicieron fue corregirlo con la arquitectura. Esto no se supo hasta mucho después, ellos lo sabían, pero no se supo hasta después del Renacimiento realmente, y después, al medir el Partenón se vio que tiene este tipo de cosas, y lo mismo pasa en otras cosas. Entre sus esculturas famosas no conservadas, la famosa Atenea Partenos, naturalmente, estatua criselefantina de mármol y oro, hecha, igual que todo el Partenón, con el dinero de la Liga Délica, naturalmente, pero que representó la gloria de Atenas como tantas otras cosas. Esculturas originales, naturalmente Fidias y el taller, él solo probablemente no pudo construir, porque los años en que se tardó en construir el Partenón no fue mucho, pero sí que hay que decir que son, sin duda, él las diseñó y sin duda él esculpió muchas de ellas y partes de ellas, de manera que, cosa rarísima, tenemos obras originales de la antigüedad de Fidias, de la propia mano de Fidias, conservadas. Estas son las que están en el Museo Británico. Estas bien conocidas, tantísimas, no quiero insistir, pero sí quiero recordar este nombre. Naturalmente Fidias como el representante del gran arte del siglo V a.C., junto con la filosofía, la política, etc. También hay que recordar que cuando Fidias y los autores de esa época esculpían esto, no era para que se viera no solamente así, sino ni siquiera completo, sino que era para que se viera algo parecido a esto. Quiero decir que esta reconstrucción no es muy buena, son muy cabezonas las figuras, pero tenemos que recordar que todas las esculturas del Partenón estuvieron pintadas de colores, de manera que era para que se viera una cosa mucho más multicolor. Nuestra percepción y nuestra apreciación de la escultura antigua blanca es algo que procede completamente del Renacimiento y del Neoclásico, es de nuestro gusto moderno, no es del gusto de los antiguos. Los antiguos una escultura blanca les habría parecido una obra inacabada, como todos sabéis, pero bueno, en todo caso la escultura sigue así. Importantes son los frontones, naturalmente. Importante es el friso, que reproduce toda la gran procesión de las Panateneas, casi todo el Museo Británico, obras maravillosas, cada una con un detalle extraordinario. La Asamblea de los Dioses, que aparece allí, que están viendo la procesión, esto es una verdadera preciosidad todo ello. En el actual Museo de la Acrópolis, para quien lo haya visto, el nuevo Museo de la Acrópolis, están las piezas originales que se conservaron allí, que vienen a ser en torno a una cuarta parte o algo así, y luego están los calcos de las otras 3/4 partes, esperando a que lleguen desde Londres alguna vez, no sé si llegarán, pero en todo caso es así. Otro elemento es hay decoración escultórica en los frontones, en el friso y naturalmente en las metopas también, donde además hay todo un programa muy interesante político, porque se representan siempre la lucha del bien contra el mal, sobre todo de la inteligencia frente a la brutalidad. De manera que está la lucha de, por ejemplo, Lápidas y Centauros, atenienses y amazonas, la gigantomaquia, los dioses frente a los gigantes, es decir, la guerra de Troya, donde son los griegos frente a los bárbaros, en cada uno de los lados una cosa distinta, y que siempre representa el triunfo de la inteligencia y de la moral frente a la barbarie, en todos los casos. De manera que hay todo un programa. Esta es una reconstrucción del mismo que hemos visto antes, de cómo sería uno de los dos frontones del Partenón escorpión. No quiero entretenerme más. Simplemente para acabar con Fidias, la otra gran obra de la que tenemos noticia de Fidias es el Zeus, la estatua de Zeus en Olimpia, una de las maravillas del mundo, recordadlo. Esta es una reconstrucción de lo que sería el templo de Zeus en Olimpia. Dentro estaría una estatua de este tipo, igual que Criselefantina, sentada, que también es un modelo absoluto, por ejemplo, para las estatuas de los emperadores posteriormente, etc. Hoy en día queda una sola columna de templo en pie y además puesta en pie, pero muy bonita, realmente por lo puesto podemos ver la altura. Lo que generalmente nos encontramos allí es esto. En un momento dado, en el siglo VIII después de Cristo, un terremoto
derribó todo el templo y no lo han puesto de pie, aunque podrían haberlo puesto, está casi entero, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que queda de la antigüedad. Podemos apreciarlo, también lo apreciamos, nos gusta, aunque ellos habían organizado. ¿Quién es el parangón de Fidias? Pues otro de sus compañeros, podría haber puesto a Policleto, pero voy a poner a Mirón. Mirón, que es también su gran rival, evidentemente, autor del Discobolo bien conocido. Ahora aquí me voy a permitir una pequeña, salir un poco del guión por una razón. Hoy tenía que haber estado aquí alguien con quien estuve discutiendo ayer mucho sobre los antecedentes de arte y del arte antiguo hasta el arte moderno y sobre todo su relación con Rodin y con la gran escultura moderna. No ha podido venir, es un amigo mío que se llama José Gámez, pero en todo caso dije, si mañana estás hablaré de ti y si no estás también. Bueno, simplemente para ver hasta qué punto todo el resto de la escultura posterior, escultura figurativa naturalmente, no es más que la continuación de unos patrones y de un impulso por la imitación o la reinterpretación de la naturaleza que en realidad establecieron los griegos, básicamente naturalistas, como todavía lo somos en gran medida nosotros. Bueno, vamos acabando, me quedan 3 personas, me parece, si no me equivoco, 3 o 4, pero muy rápidamente. Tenemos Platón, el discípulo de Sócrates y el creador de alguna de las categorías filosóficas más importantes. No quiero entretenerme mucho, Platón, como sabéis, pues era más joven que Sócrates, vivió a caballo entre el siglo IV y el siglo III, entre el siglo V y el siglo IV a.C. y es autor de algunas de las obras más importantes de la literatura griega y naturalmente de aquellas que más influencia han tenido posteriormente. Su gran teoría de las ideas, el hecho de que el mundo visible no es nada más que un reflejo de un mundo mejor, de un mundo ideal que existe más allá de esto, fue un modelo directamente para la teología cristiana, teología básicamente. Es decir, el hecho de que existe un mundo más allá, un mundo ideal del que este no es nada más que un pobre trasunto. Ese fue el desarrollo de toda su obra. Naturalmente hay mucho más que esto, Platón es mucho más que eso. Platón también tiene toda, naturalmente, sobre esa base de la idea del mundo de las ideas, cree que este mundo de las ideas se puede conocer, se puede enseñar a través del lenguaje, a través de la memoria, a través de distintos procesos. Cada uno de sus diálogos, también es creador del diálogo, como modelo en prosa, cada uno de sus diálogos explora uno de estos elementos, explora cómo puede hacerse, cómo se refleja el mundo de las ideas en el mundo visible y cómo puede articularse el mundo visible en función para parecerse a ese ideal que es el mundo de las ideas. Naturalmente tenemos la política, tenemos la sofística, tenemos el Fedro con la memoria, etc. Tenemos muchísimas cosas, todos sus diálogos son a veces difíciles, pero es el creador de la gran filosofía. Hasta ese momento la filosofía presocrática, que se llama así, era una filosofía fundamentalmente física, naturalista, gran metafísica, siempre intentando saber cómo era el mundo en términos generales. Él, aparte de esta gran metafísica, que está en la idea de la teoría de las ideas, hay también una aplicación importante. Y es el creador de reflexiones sobre el lenguaje, el crátilo, sobre la política, está en la política, en la República, en el Parménides, en tantos otros diálogos. De manera que también es el modelo, Sócrates no dejó nada escrito, pero es el modelo quizá del pensador, Sócrates, Platón es el primer modelo del filósofo como tal. No puedo entretenerme mucho más, lo siento, no puedo quedarme aquí mucho más tiempo, pero sí quiero, en este caso, recordar a su discípulo, y un personaje al que se le hace a veces, esto es ya casi y tal, al que se le hace a veces poca justicia y que es ni más ni menos que Aristóteles. Justicia porque se habla mucho de Aristóteles, pero muy poca gente sabe cosas sobre Aristóteles, porque tiene también toda una teoría política distinta. Él no consideraba que el mundo, en las que existían dos mundos separados, el de las ideas y el actual, y el de aquí, sino que consideraba que el mundo en el que vivimos es parte de la realidad, es parte del mundo con el que tenemos que convivir y que tenemos que ser capaces de interpretar. Era mucho más realista en esto. Y toda su exploración es una exploración sobre los distintos aspectos que presenta la naturaleza y el mundo y el ser humano, e intentando saber cómo pueden responder a un orden general, porque básicamente todos siguen pensando en esto. Así se explica que estudie, por ejemplo, es el creador de las distintas partes de la filosofía, naturalmente estudia la lógica como forma de organizarse el pensamiento, es el creador de las actuales líneas de la metafísica, retomando lo anterior y unificándolo y dándole un sentido, y naturalmente el creador de la tercera gran pata de la filosofía. La filosofía es metafísica, es lógica y es ética, que es naturalmente el comportamiento humano como algo.
algo así. Pero es algo más, porque el mundo no solamente es el ser humano, no solamente el que hay más allá, también es la naturaleza. Y por eso es el creador de las categorías, del estudio de los animales, del estudio de la física, de muchísimas cosas, y es por lo tanto el creador de la ciencia moderna. El racionalismo de la ciencia moderna es básicamente aristotélico. Es importantísimo. Aristóteles además fue maestro de Alejandro, tenemos que recordarlo, fue un hombre absolutamente reconocido. Si Platón creó la noción de academia, creó la academia para tener un sitio donde transmitir sus enseñanzas, Aristóteles creó el liceo para lo mismo. No puedo entretener mucho más, lo siento, pero espero, luego recupero todos los nombres para que no estén. Como contraposición, uno más de las muchas escuelas de la antigüedad, he cogido Epicuro. Podría haber otros muchos. Epicuro es posterior, y sin embargo, no muy posterior, pero es posterior, y representa otra línea de filosofía, distinta, una línea de filosofía más centrada en el ser humano. Es decir, quizá Aristóteles es el primer gran pensador de la totalidad, y quizá el último, sabía todo lo que salía en su época, y además hizo avanzar todos los campos de ella, pero había otros muchos campos, otros muchos filósofos. Uno de ellos interesantes pues es Epicuro, el creador naturalmente del epicureísmo, del hedonismo, que no es como se dice, también esto lo traigo un poco para pensar que lo que sabemos de la filosofía antigua a veces son solamente unas líneas, y son líneas muy falsas. El hedonismo, el que decía había que pasarlo lo mejor posible, no es eso, como todos sabemos. El hedonismo lo que decía, igual que el estoicismo, lo que buscaba era la felicidad, enseñar al hombre cómo tenía que ser feliz. Uno lo enseñaba, el estoicismo, apartándose de toda preocupación, es decir, simplemente no teniendo nada que le preocupara, siendo una vida absolutamente simple. El epicureísmo decía, primero hay que conocer dónde está el mal para después evitarlo. En ese sentido, había que ponerse en contacto. Es toda una riqueza de pensamiento extraordinario que está en los griegos y que llega a nosotros. El noveno personaje es Demóstenes. El creador de Sigorgias fue el que dio las categorías, pero es el verdadero orador, el personaje extraordinario del siglo IV a.C., un modelo tanto de creación literaria, por sus grandes obras, como también de rectitud política. En ese sentido, también debemos recordarlo, Demóstenes fue el gran enemigo de Alejandro Magno en Atenas, en el momento en que Grecia estaba en descomposición, en un sentido el sistema de las polis, en que había llegado ya Filipo, en que se extendía el poder de Macedonia y se veía que se iba a perder la libertad. Demóstenes defendió hasta la muerte, porque murió por eso, la independencia de Atenas. Sus obras son extraordinarias, son a veces complicadas de leer. Los discursos que hemos conservado, que son muchos, muchísimos, hay que decir que no son un verdadero modelo de argumentación, son una argumentación extraordinaria. Probablemente no son tal cual lo que él pronunció, porque luego los componía y les daba la forma final, pero sí se acercarán bastante, y son el modelo, en realidad, de toda la oratoria posterior. Quiero decir, Cicerón lo que hacía es, básicamente, copiar, inspirarse en Demóstenes, y ha pasado a la posteridad como el modelo verdaderamente de orador. Es un orador de una pieza y además un político interesante, no muy hábil, es decir, no es muy hábil porque se le veía demasiado lo que iba, de manera que en ese sentido se enfrentó a mucha gente y eso le llevó a la muerte. Podía haber intentado conseguir cosas de forma un poco más hábil, viendo que el poder de Alejandro se venía encima y de los macedonios se venía encima, podía haber intentado algún sistema de evitarlo de la forma de sus versiones más duras. No lo hizo, se enfrentó frontalmente y murió por eso. Y el último personaje del que voy a hablar, pero solamente, esta es otra imagen es naturalmente de Alejandro Magno, la representación del final del mundo griego clásico, pero el principio de algo muy interesante, que es el helenismo. Es el final de la polis, la creación de los estados. Alejandro es la representación de la Grecia moderna en su época, de una Grecia que permite más o menos una vida tranquila en las ciudades siempre y cuando no se le rebelen, que permite el florecimiento de la filosofía, de las artes, y que además se expande políticamente como ningún otro, porque es la introducción en el mundo griego de la idea de un expansionismo político que no existía hasta ese momento. El mundo griego, Atenas con Pericles un poco, pero no era un mundo expansivo, era un mundo que vivía básicamente internamente en sus ciudades, pero este sí. Alejandro decide expandirse y sobre todo decide acabar de una vez por todas con el enemigo tradicional de Grecia, que son los persas. Comienza sus campañas, primero pacifica Grecia hasta un cierto momento, y después comienzan las campañas que todos conocemos y que voy a intentar recordar muy rápidamente, naturalmente utilizando el ejército estupendo, muy bien entrenado de Macedonia, que tenía como núcleo principal la falange macedónica, que es este tipo, donde cada vez que caía una línea de lanceros, la otra le suplantaba, de manera que siempre había un frente que era invencible realmente, además con la gran
esto, hizo todos con la gran lanza. Hizo todo el recorrido que sabemos, pasó a Asia. Los persas primero no le dieron importancia y se enfrentaron a él en Gránico, pero en Gránico derrotó a los persas y entonces consiguió conquistar, bajó después de Gránico y conquistó todo Palestina, toda la parte de Fenicia, etc. Se le enfrentan una segunda vez en Isos, vuelven a ser ya con el rey, ya con Darío allí presente, que vuelve a ser derrotado y entonces conquista todo Egipto, baja todo Egipto y conquista, donde se va poco a poco imbuiendo de las ideas que es el propio Alejandro como faraón egipcio. Va creando ciudades para asentar población griega. Tenemos Alejandría, la gran urbe de la antigüedad, una de las grandes del Mediterráneo, hasta que llega la batalla de Gaugamelas y se adentra hacia el corazón de Mesopotamia, y un poco antes de llegar a Babilonia se le enfrenta al ejército persa, un ejército monumental, con Darío al frente, y allí está el famoso mosaico de la casa del fauno de Pompeya, donde se representa a Darío III con su cara aterrada, a la vista de Alejandro, que aparece entrando en el corazón del lugar donde se encontraba, donde estaba protegido Darío, a matarle. Darío se asustó y huyó directamente con unos pocos fieles, y el ejército se derrumbó, y en ese momento Alejandro se hizo realmente con el poder de Persia, conquistó Babilonia, conquistó las ciudades persas, llegó a Persépolis, a la que incendió, como todos sabemos, en una mala noche, digamos. Llegó a la India, donde se enfrentó, llegó hasta el Indo, donde se encontró por primera vez con elefantes, que ya se introdujeron en ese momento en los ejércitos también occidentales, pero allí sus tropas le dijeron que hasta ahí habían llegado, habían recorrido mucho más que lo que era el mundo conocido para los griegos en ese momento. Decidió volver en un regreso penoso, que finalmente le costó la vida, y terminó volviendo a los 33 años a Babilonia, donde murió. Su enorme imperio, más grande que se haya conocido hasta entonces, porque incluía Persia, pero también la parte de Grecia que los persas nunca habían conquistado, se desmoronó, nada más morir él, se dividió en otros estados, pero el mundo griego quedó. Es el origen del helenismo, el origen porque, aunque no hubo un único estado griego, quedaron poblaciones griegas en todo lo que Alejandro había conquistado, quedaron los reinos de la Bactriana, la Indria y Sogdiana, se quedó helenizado una gran parte de lo que llamamos Oriente Medio, naturalmente todo de Asia y naturalmente de Egipto, donde floreció, entre otros muchos sitios, naturalmente el helenismo, del que somos también herederos, pero en otra medida. Podríamos recordar también muchos nombres, pero no son tan de primera fila. Quiere decir, por ejemplo, la literatura bucólica no se entendería sin Teócrito, que es el gran creador de ella, y tantas otras cosas, y las bibliotecas, y gran parte de la ciencia, la filología, la astronomía, dependen, todavía los nuestros, remontan, no dependen, pero remontan, sus antecedentes son los antecedentes directamente del mundo helenístico, con nombres importantes, muchos perdidos, pero quizá esto que he dicho, que voy a acabar, intenta recoger lo que son los 10 grandes nombres con sus parangones de ese mundo arcaico y de ese mundo clásico que configuran lo que tenemos en nuestro imaginario como Grecia, y que hace que todavía hoy Grecia sea un modelo para nosotros en tantos sentidos literarios, en sentidos políticos, filosóficos, artísticos, naturalmente, con una cabeza que probablemente no existió y que además era ciego, y sin embargo pues es ni más ni menos que Homero. Y nada más, muchas gracias. En fin, estaré encantado de contestar en la medida que pueda, y si no la hay hoy, pues por mi correo electrónico en la Autónoma es muy fácil, para digo cuál es. Sí. Ay, perdón. Sí. Yo sí te iba a hacer una precisamente sobre Alejandro Magno y su maestro Aristóteles. La relación entre ellos, cómo le veía a Alejandro Magno. Sí. Y otra cosa que yo le veo a Alejandro Magno, tal vez por Aristóteles, tal un tanto humanista, Alejandro. lo que podríamos llamar humanista, ¿no? Lo que te quiero preguntar es su idea de conquista. La de Alejandro. Sí, es decir, ¿es una idea universalista o es una idea simplemente imperialista? Sí, pues es interesante las dos cosas. En primero, bueno, todo lo que sabemos, evidentemente Alejandro no escribió nada, todo lo que dicen sus historiadores, no hemos conservado ningún historiador de primera mano, aunque mucha gente escribió sus historias, lo que conservamos son copias, resúmenes, refritos de historiadores, pero bueno, en todo caso es lo que nos cuentan las fuentes antiguas.
Para empezar, Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno en Macedonia, porque allí lo llamó Filipo, porque quería hacer de él que tuviera una formación de carácter filosófico, en el sentido, y además basado, parece ser, en la propia idea de Aristóteles, que es una idea mucho menos idealista que la de Platón. Es decir, el mundo es este, tenemos que entenderlo y actuar sobre él. El mundo al que tenemos que aspirar no está mucho más allá, no es un mundo de las ideas, que solamente podemos aspirar a conocer, sino que tenemos un mundo que es este en el que podemos actuar. En ese sentido, probablemente había algo de eso. En todo caso, era el principal intelectual de su época y probablemente Filipo le trajo por eso. Directamente el principal filósofo de su tiempo lo llevó. ¿En qué medida? Hay muchísimo escrito sobre en qué medida Alejandro refleja en algún sentido una educación, una formación aristotélica. Es difícil decirlo, no se puede saber, simplemente era un hombre culto, Alejandro era un hombre culto, sabemos que llevaba la Ilíada con él a todas partes, era un hombre que se dio cuenta de que tenía que tener unos analistas, gente que le fuera escribiendo los anales de sus obras, siempre protegió los santuarios, protegió la cultura, es decir, en ese sentido era un hombre culto, pero era un hombre de acción, directamente como era su padre. Y probablemente, aunque solamente, claro, sobre esto hay, insisto, toneladas de libros, probablemente su idea al pasar a Asia, al atacar a los persas, no era tanto una idea de conquistar la totalidad del imperio persa, sino simplemente liberar a Grecia de la amenaza de los persas para siempre. Probablemente él podría haberse conformado con lo que ya habían intentado en otro momento otros griegos, que era conquistar lo que ellos llamaban Asia, que es la actual costa de Turquía y quizá hasta Fenicia, y de esa manera ya quedarse libre de los ataques de los persas para siempre. Lo que ocurrió es que se fue encontrando con una situación que era inesperada, que la primera gran batalla la vence y se le abre inmediatamente pues, unos territorios enormes. Y en ese sentido, él lo que va haciendo es sigue avanzando y se va generando en él, de esa manera, una idea distinta, una idea de poder, no tanto imperialista, y tampoco en el sentido de universalista, de conocer la totalidad del universo. Simplemente la idea es, una vez que tengo el poder aquí, creo que puedo tener otro, y sigo teniendo, y sigo avanzando, y sigo avanzando. Probablemente su idea fue cambiando a medida, y sobre todo cambió en un momento determinado, y eso es muy importante, cuando después de la batalla de Isos se hace con el tesoro del rey, una parte del tesoro del rey persa, y sobre todo con la familia de Darío, a la que Darío abandonó en su vida, en la ida de allí, y en ese momento, antes de Gaugamela, antes de la última batalla, y en ese momento, pudiendo haberlos tratado muy mal, él recibe como si fuera su propia madre a la madre de Darío y a la mujer de Darío y a las hijas y así. Y en ese momento, una parte del mundo persa se le convierte, le reconoce a él, o se da cuenta que le va a empezar a reconocer a él como rey, y en ese momento se da cuenta de que él puede ser rey de Persia, que era el imperio más grande que existía. Entonces sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, y cuando llega al Indo, que es hasta donde llegaba el imperio persa, y le obligan a volver, él se siente con fuerzas todavía. Y entonces ahí sí que viene, en esa última parte, por eso va cambiando, probablemente al llegar al Indo y decidir regresar, es cuando viene su idea de dominio universal, pero no antes, porque entonces, y eso está dicho y desde la antigüedad se conjetura, que él, al llegar a Babilonia, tenía el proyecto de en ese momento volver a Egipto y emprender la conquista de Occidente, es decir, llegar hasta las columnas de Hércules. Y ahí sí que ya no es conquistar el imperio persa, sino conquistar toda la tierra conocida. De manera que, bueno, como respuesta básicamente es que probablemente su idea fue cambiando. Primero quiso librarse de un peligro inminente, se dio cuenta que podía conquistar más, se da cuenta que puede ser emperador de todo, como rey de todo un gran imperio, y que además ese imperio ocupa casi todo lo que es la tierra que se conocía. Entonces, ¿por qué no ocuparla toda, no? Probablemente fue cambiando con el tiempo. Sí. Lo primero, gracias por dar ese perfil tan estupendo. Me ha gustado sobre todo cuando has empezado, que has dicho que lo que cuentas o lo que hay reflejado es el propio filtro de los griegos, ¿no? La crítica griega, sí. Ajá. Entonces, entiendo, claro, como sociedad absolutamente misógina, las mujeres no estamos o estamos poco. Y me gustaría que me explicaras un poco sobre Safo, es decir, que tú has nombrado, bueno, tengo sus poemas, los he leído, pero sin embargo, lamentablemente, su vida la he pillado en la red, y tú sabes la cantidad de cosas que se ponen que no son reales. ¿Podrías ahondarme un poquito más en toda la parte política de Safo? Porque tengo entendido que gran parte de su obra era política,
que no nos ha llegado, Sí. pero sí que le costó el irse al exilio, Sí. porque realmente se oponía a Sí, ciertas al cosas. tirano Polícrates. Ujú. Bueno, la cuestión es que todo eso no consolamos nada por su obra, son cosas que se dicen, lo que se dice es muy poco realmente, es una cosa que podemos suponer porque conocemos datos de su vida que solo se explican en ese sentido, sabemos evidentemente que una parte de su familia intervino políticamente y probablemente ella también, y también por lo que cuentan de su obra simplemente. En ese momento, de todas maneras, lo que existía en una sociedad como la sociedad de la Lesbos, de Mitilene en ese momento, era lucha de fracciones, de facciones, quiero decir, ¿no? Lucha de facciones. No era un régimen democrático, era un régimen básicamente oligárquico, donde las familias más importantes peleaban entre sí. No hay por qué tampoco idealizar la cosa. En ese sentido, y tenemos muchísimos ejemplos en muchas ciudades, en ese sentido, si ella se encontraba en un momento determinado en una facción que no era la ganadora, pues tuvo que huir, como tuvieron que huir otros miembros de su familia, naturalmente, aunque luego regresaran. Lo que es más importante de Safo, primero es importante porque probablemente responde a la realidad, pero sobre todo es muy importante porque el resto de los griegos que le sucedieron la vieron así. Que es en realidad lo importante de las cosas es como son en primer lugar, pero también el papel, cómo las ven los demás, porque eso es lo que importa, eso es lo que además al final es su peso en la sociedad. Uno puede ser el hombre más inteligente del mundo, si no te reconocen como tal y no te creen en lo que dices, tu inteligencia tiene puede aprovechar poco, mientras que un hombre más tonto, pues a lo mejor por desgracia tiene más influencia. Bueno, en todo caso, lo que es importante es que Safo representa el reconocimiento por parte de la literatura posterior de que la mujer podía ser sujeto de una creación literaria, intelectual importante. Y también, naturalmente, la posibilidad, porque se le reconocía como tal, de intervención moderadamente o tomada de partido político. Pero lo que sabemos es poquísimo sobre ello. Realmente más bien son conjeturas a partir de su propia vida. Tuvo que huir probablemente como el resto de su familia. No tanto porque ella tuviera un papel activo, que es poco probable, como porque en todo caso asumió el papel de toda su familia. Lo que sí es cierto es que era una mujer que se movía en la sociedad libremente, ¿no? Y de hecho, la sociedad griega es una sociedad misógina, como todas las sociedades, prácticamente todas, simplemente, y cuanto más antigua más, por razones bastante obvias. Lo que sí sucede es que en Grecia había ámbitos en los que la mujer sí podía actuar abiertamente. El ámbito de la literatura, es decir, no es la única poetisa, la única escritora de la que tenemos nombre, es decir, tenemos Telesila, tenemos Praxila, tenemos nombres, y había incluso un canon de escritoras, de compositoras de poemas que hemos perdido, hemos encontrado poemas sueltos, pero por ejemplo tenemos también el papel de un personaje que no he podido hablar de, como el de Aspasia, que siempre se ha identificado con el caso de las geisas japonesas o algo así, pero que era mucho más que eso, De hecho, Platón en el Menexeno se hace eco de Aspasia, de su papel y de papel central en el debate político y cultural de Atenas de su momento. Es verdad que era una persona que por eso mismo estaba mal vista, como tantísimas veces sucede, pero tenía ese papel y a veces se reconocía, y ella acudía todo el mundo a su tertulia, digamos, ¿no? Y además tenía un papel fundamental, como era el papel de ser la mujer de la cabeza indiscutible de Atenas. De manera que sí que había cierto ámbito, pero un ámbito limitado, ¿no? Es así, la sociedad es eso. Hay una tesis hoy que recorre Europa, no como aquel fantasma que recorrió un siglo antes, en la que se quiere asentar Europa en lo que ha sido la tradición y civilización cristiana. Pero lógicamente yo veo que hay una serie de contradicción ahí, si no aparente, sí de contenido. En el sentido de que, lógicamente, ese pensamiento griego, esa filosofía griega, ese arte y esa literatura, esa democracia instalada por Solón, lo que en definitiva nos viene a revelar lo que sí es el pensamiento griego en cuanto a una forma de entender una sociedad abierta, plural, no sé si decir moderna o progresista, diríamos hoy día, pero parece que ese es el reflejo donde se asienta la cultura, digamos, occidental. Sin embargo, lógicamente la tesis cristiana la
intenta decir que es tradición de la platónica, y efectivamente ahí es donde fundamenta su teología en cuanto a la trascendencia, etcétera, y a la creación, sigue diciendo que es aristotélica, cuando también han aparecido ahí las contradicciones entre Aristóteles y Platón. Y por último, obviamente, esta filosofía o tesis cristiana termina por apoyarse y fundamentarse en Tomás de Aquino para establecer una filosofía tomista que, según yo entiendo, es justamente lo contrario de lo que fue ese pensamiento griego en cuanto a una teología fundamentada en el silogismo, en el arcaicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no entiendo bien por qué ese tipo de pensamiento se trata además no de exponerlo como una tesis de opinión, sino como el fundamento de la universalización de todo. Eso daría para cursos enteros, como puedes imaginarte esta pregunta. Total nada. Yo lo que te puedo decir es mi propio punto de vista. No es que tenga la verdad, evidentemente, que no puedo, porque hay muchísimo que discutir sobre ello. Hay cosas que sí que me parecen indiscutibles. Quiero decir, me parece indiscutible que en una larguísima tradición cultural, histórica, etcétera, los griegos están en el fundamento de muchas de estas cosas. Eso es seguro. Otra cosa es cómo ha llegado a nosotros, que se ha mantenido, porque también tenemos que recordar que el mundo griego no ha llegado a lo que conocemos por civilización europea, o civilización occidental, en realidad más bien europea, porque es más amplia que solamente la occidental, no ha llegado generalmente de forma inmediata, sino de forma inmediata a través de Roma. Es decir, tenemos que pensar que durante toda la Edad Media europea, en Europa occidental, nadie sabía griego, salvo en el sur de Italia, porque tenían los contactos obvios, ¿no? Quiere decirse que todo nos llegaba a través de Roma, un poco de los árabes, pero todo de Roma, básicamente. De manera que incluso en términos políticos, el modelo hasta el siglo XVIII, el modelo político, no era la democracia ateniense, que se conocía muy mal, sino que era la República Romana. De hecho, la Revolución Francesa, que es, digamos, el gran momento, la Revolución Americana, por un lado, y después la Revolución Francesa, se inspiran, saben muy poco de la democracia ateniense, y se inspiran, eso sí, en la República Romana, que era una forma también de democracia. Una forma de democracia con sus limitaciones, menos obviamente que en el caso de la Grecia, por ejemplo, de Pericles, más desde lo que nosotros entendemos por democracia, pero también en una forma así. De manera que es una larga corriente que ha llegado por muchas vías. Y que eso sí es importante a partir del siglo, en lo que me refiero solamente a la tradición clásica, a partir del siglo XIX, sobre todo, de principios del XIX, con la creación de la gran filología de los alemanes, ingleses sobre todo, pero todos los alemanes, se recupera otra vez el mundo griego, se recupera lo que fue el modelo de los romanos en su momento, y poco a poco va cambiando el paradigma, de manera que nuestro paradigma, el paradigma europeo, que había sido Roma hasta el siglo XVIII, pasa a cambiarse al paradigma griego. De manera que en este momento nosotros nos sentimos más afines al mundo griego que al mundo romano, lo cual es una cosa curiosa, pero es así, pero eso es reciente. Esto es lo que se refiere a la tradición occidental. Naturalmente la tradición griega y la tradición romana. Es cierto que esa tradición influye absolutamente en el cristianismo, las dos. El cristianismo es una religión, bueno, es lo que es, la religión que procede de Oriente, y realmente su forma, la forma que nosotros conocemos, el cristianismo, es una forma muy influida por el pensamiento de los padres de la Iglesia, no tanto la oriental como la occidental, que se basan, para darle una fundamentación y una consistencia filosófica, tienen que recurrir al único modelo que existía en ese momento. Roma no tiene filosofía, no existe una filosofía romana muy pequeña, básicamente una reflexión, una plasmación sobre la filosofía griega. Recurren a los grandes pensadores griegos y entonces se crean las corrientes platónicas y aristotélicas. La platónica es muy importante por esto que decimos. De manera que es así. Y naturalmente está la tradición hebrea, digamos, que es la que genera el cristianismo, y la tradición romana. La Iglesia institución, para entendernos, lo que es básicamente es un calco del Imperio Romano. Es un calco del Imperio Romano. Es decir, los obispos están donde estaban los cónsules, los procónsules, etcétera, etcétera. Es decir, las capitales de los obispados son los antiguos capitales de conventos jurídicos en todas partes. Es decir, se reproduce el sistema por una cuestión histórica, porque desaparece el poder político, militar, etcétera, y se mantiene el poder religioso. De manera que, digamos que yo no soy maximalista en este sentido. Creo que nuestra larga tradición es una tradición que viene del mundo antiguo, que naturalmente tiene la aportación
religiosa del cristianismo, que en lo que es su esencia originalmente era una tradición hebrea, pero que se ve profundamente transformada por el legado clásico. Sin el legado clásico en términos filosóficos y también incluso en términos políticos, pues no se entendería el cristianismo tal cual es en este momento. De manera que en ese sentido creo que se puede reivindicar el cristianismo como una de las raíces de Europa. ¿Cómo no se va a poder? Evidentemente ha sido en su momento el único elemento absolutamente común a todos, porque la Europa oriental no es la Europa occidental, son muy orientales, todos los ortodoxos y tal, pero es verdad que es inevitable que nadie puede decir que es el cristianismo, que ahí acaba todo. Antes hay mucho más que es el mundo clásico. Una pregunta nada más, por favor. Sí, una pregunta. Bueno, los dos romanos que hay, nada más, por favor. Los romanos estaban enamorados de la gran cultura griega y de hecho el legado griego es trasvasado y ellos, sus juventudes las enviaban para que aprendieran en Grecia, en Atenas. Entonces, los romanos reciben el legado de la Grecia antigua, sobre todo el siglo de Pericles y el del helenismo. Sobre todo el helenismo. ¿Qué legado recibe? Porque has estado hablando de una serie de autores donde parece ser que había una elección de obras y esas, evidentemente, al tener más difusión, por ser más elegidas, pues tenían posibilidades mayores de subsistencia. Sí, claro. Pero el legado romano, cuando reciben el legado romano, ¿no hay ahí un quebranto bastante fuerte de todo este legado, de todas estas grandes obras? Y luego después, ya con esto, una pregunta doble, ¿no? Y luego después, ¿cómo el Roma, se habla del mundo greco-latino, cuando el Imperio Romano cae, la decadencia del Imperio Romano, ahora hay un libro que está recién publicado, ahí se dice claramente que una de las causas es el cristianismo, y de hecho del siglo IV hasta que surge el románico en el siglo XI-XII, hasta que surge el gótico en el XIII y hasta que surge el renacimiento allá por el siglo finales del XV-XVI, realmente hay una etapa de oscurantismo total y no solamente de oscuridad. Una cosa es decir, apago la luz y no pasa nada, es que apago la luz y destrozo todo lo que me encuentro. Nada más. Bueno, nada más es la historia de 10 siglos de Europa, ni más ni menos, pero rapidísimamente. Quiero decir, los romanos empiezan su contacto con Grecia desde mucho antes de conquistar las ciudades griegas, empiezan a recibir personajes que tienen allí, sobre todo cuando se extienden políticamente hacia el Mediterráneo oriental, empiezan a recibir gente que les llega, y les llegan los filósofos, les llegan, en fin, de manera que y llega una cantidad enorme de siervos y no siervos, y médicos y filósofos, etcétera, porque Roma se iba convirtiendo en la gran metrópole del Mediterráneo. De manera que ellos reciben la cultura griega, que en ese momento se conservaba muy bien, no había habido grandes destrucciones. La biblioteca de Alejandría, la primera vez que puede considerar que se destruye es en el año 34 a.C., antes no, pues hasta desde entonces llevan 2 o 3 siglos de contacto los romanos con los griegos, ¿no? Es decir, que ellos tuvieron acceso a toda la literatura anterior. De hecho, como he dicho antes, porque un ejemplo claro es que los poemas de Horacio, por ejemplo, que están inspirados en algunos de los poetas griegos, pues están inspirados en poemas que nosotros no hemos conservado, pero a los que él sí tenía acceso. De hecho, hasta el siglo X, hay que decir que hasta el siglo X se conservó aproximadamente la mitad de la literatura griega. Hasta el siglo X de nuestra era. Fue en realidad la gran pérdida de literatura griega fue la caída de Bizancio, la destrucción de Bizancio, las sucesivas destrucciones de Bizancio. Hasta ahí se habían conservado, aunque no eran muy conocidas. Lo conocían los eruditos, los sabios, la gente conocía muy poco. En las escuelas se enseñaban, en las escuelas más básicas se enseñaban, por ejemplo, 3 obras de Esquilo, 3 obras de Sófocles y 3 obras de Eurípides, nada más, 3. Y si uno ya quería saber un poquito más, digamos, pasaba el bachillerato desde la primaria, aprendía otras 4, y por eso conservábamos 7, 7, 7, porque era el canon, pero se conservaban muchas más todavía, que luego se perdieron porque había pocas copias, porque eso nada más accedían los eruditos. Bueno, con esto quiero decir que los romanos conocieron mucho más cultura, les influyó de mucha manera, incluso hubo reacciones internas en Roma. Catón hablaba siempre contra la influencia del mundo griego, que estaba haciendo perder los valores originales de los latinos, etc. Bueno, y eso es la cosa así. Naturalmente los romanos aportan su propia contribución. Los romanos no tenemos que desdeñar. Los romanos, por ejemplo, algo que es romano es el derecho romano. Los romanos porque son gente muy práctica, extremadamente práctica, mucho más que teórica, son gente muy práctica. Entonces, ellos no tienen grandes construcciones filosóficas. Ahora bien, ¿cómo tiene que estar regida la vida pública y privada? Eso tiene que estar clarísimo. Y entonces crean sus leyes, el derecho romano que conocemos, que se extiende después.
y también se ve muy bien en su arquitectura. Ellos también tienen grandes templos, pero eso por una influencia griega. Lo que los romanos empiezan a construir son calzadas. La Vía Apia es mucho más antigua que cualquiera de los templos romanos que podemos conservar, la Vía Apia. Entonces, bueno, y era una calzada, una carretera. Bueno, en ese sentido son mucho más prácticos. Y después, naturalmente, se transmite. Roma hereda el legado griego en gran medida, lo asume, lo digiere y lo transmite. Y después, tampoco tenemos que tener una visión de lo que va entre el siglo VI y el siglo XI como una época de oscuridad total. Quiero decir, no lo es. Para empezar, Bizancio seguía siendo, como siempre se dice, un faro, el faro de Oriente, y seguía habiendo muchísima cultura que se transmite. El primer renacimiento del que se habla en la cultura occidental no es el renacimiento del siglo del 480, es el renacimiento carolingio. En la época, en el siglo 8-9, en Roma, el imperio que fundó Carlomagno, hay un renacimiento total, donde se renueva todo, se renueva incluso la forma de escribir e incluso la forma de leer, se pasó a leer de distinta forma, y es lo que da paso después, además, pocos después, a la plasmación, tampoco siglos o 3 en crearse, pero a la plasmación de las lenguas vernáculas, de las lenguas no latín, de manera que no es oscurantismo todo. En algunos sitios sí, pero en otros sitios no. En Italia seguía plenamente, con grandes problemas políticos, seguía la gran cultura en los monasterios, en la ciudad, Roma conservaba sus senadores y todo tipo de cosas. De manera que no es una época gris, no digamos una época negra, sino una época gris, que luego empieza el Renacimiento continúa, naturalmente, ya la gran época del Renacimiento, de la Edad Media, digamos, el románico y el gótico. Pero no hay tanto oscurantismo, quiero decir, es así. Y nos lo transmite. Nosotros recibimos Grecia a través de Roma, y solo desde el siglo... Bueno, en el Renacimiento, se intenta recuperar un poquito Grecia, porque vienen los sabios de Alejandría huyendo, ¿no? Entonces se empieza a imprimir Tucídides, se empieza a imprimir Homero y empieza a conocerse el griego de primera mano. Tenéis que recordar, por ejemplo, en Salamanca, la primera catedral de griego es de la época de los Reyes Católicos, y si recordáis el tondo de los Reyes Católicos, que es la dedicatoria en la fachada de la Universidad de Salamanca, la dedicatoria de la universidad está escrita en griego, no en latín. Dice la universidad a los reyes a la universidad. Quiere decirse que enciclopaideia, tois Basileusin, hoi Basileis, te enciclopaideia. Es exactamente así. Está escrita en griego. Se empieza a recuperar ahí y ya sea desde el siglo X, finales del XVIII, medios del XIX, cuando se recupere en masa la cultura griega. No, solo 2 minutos, es que hay una persona que, sí, que está trabajando, tiene que irse. Sí, claro. Yo sé que esto podría ser interminable porque estamos muy a gusto y tenemos mucho que decir, pero vamos, no, por favor, si... No, yo simplemente era que si uno pone en una línea de tiempo todos estos personajes griegos, se da cuenta de que están concentrados en muy poco tiempo y en un espacio, en una esquina del mar Mediterráneo. Y no es sorprendente eso. ¿Se ha dado alguna vez en otro caso en la historia de un pueblo como este que haya dado en tan poquito, en una ventana de tipo tan pequeña, tan estrecha, una cantidad de genios semejantes? Pues la verdad es que es curioso, pero sí que es una situación que inesperada, pero que sí se da. Quiero decir, es verdad que en determinados momentos, por circunstancias en que confluyen un cierto bienestar económico, con una cierta estabilidad política y con la confluencia de una serie de personajes o instituciones, de repente hay un florecimiento especial de algo que cataliza una situación que luego tiene muchísima influencia posterior. De manera que el momento, lo que se llama el siglo de Pericles, es decir, esos 30 años en que él fue arconte, pues allí está, de hecho, de mis 10 personajes, yo creo que 5 son de esa época directamente, porque Platón también lo es en gran medida y así, porque ahí confluyó todo, y podríamos hablar de muchos más, naturalmente, confluyó todo. Naturalmente, en eso hay mucho también, como decía antes, de la visión posterior, que los veían como modelos y los hemos conservado, cuando, por ejemplo, pues eso, Teócrito, que es un poeta estupendo, hemos conservado mucho menos, o la gran ciencia del helenismo, pues resulta que la hemos conservado muy mal, ¿no? Por ejemplo, hemos conservado los tratados médicos, y resulta que los griegos, pero eso en la Edad Media se había perdido ya todo, los griegos ya sabían, en el siglo III a.C., II a.C., conocían por lo menos la circulación inferior de la sangre. No la superior, pero sí la inferior. No la doble circulación, sino la inferior. Eso lo conocían. Cosa que después del siglo IV, después de Cristo, se pierde y se olvida otra vez. Y hacen falta siglos para recuperarlo, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido se concentran otros modelos de que esto sucede de vez en cuando, y es muy interesante sociológicamente. Pues, por ejemplo, sucedió en la Florencia de Lorenzo el Magnífico. En la Florencia de Lorenzo el Magnífico, donde estaban Leonardo, donde estaba Miguel Ángel, pero donde estaban todos los humanistas, Marsilio Ficino, toda aquella gente estaba allí, y eso en ese momento se da
hay una situación realmente extraordinaria, con filósofos, humanistas, también grandes mecánicos, grandes científicos. En otra medida menor, pero por ejemplo, esto es porque nos va a parecer que es menos, pero también porque los tenemos menos idealizados, pero es así. Por ejemplo, hubo un momento estupendo, y todos lo conocemos, en la Viena de entreguerras, por ejemplo. La Viena de entreguerras, donde surge Freud, donde surgen Musil y todos los grandes literatos. Entonces, hay un gran momento extraordinario, hay ciencia y hay literatura también. Y hay política, ahí se da curiosamente un ambiente político muy cerrado, como el del Imperio Austrohúngaro. Bueno, es en la época de guerras, no es muy cerrado. Es en la época, un ambiente muy convulso, y sin embargo, que permite esto. Y cuando decimos en este momento, pues, ¿cuál es el modelo del Silicon Valley? El Silicon Valley es la cuestión de las sinergias. En un momento dado, por circunstancias que pueden estudiarse en cada caso, que son complicadas, confluyen una situación que permite florecer determinado tipo de desarrollo humano, que en este caso, efectivamente, en el caso de Atenas de Pericles fue muy notable, porque confluyó, era la filosofía, era el arte, aunque el arte venía de antes, quiero decir que los antecesores de Fidias eran muy buenos, y antes de Sófocles estaba Esquilo, y antes había habido teatro, no había empezado con él, ¿no? Lo que pasa es que se consigue un modelo, una cosa tan buena que se convierte en modelo. De manera que no es único el caso, quizás sea muy notable, pero también porque nosotros lo vemos como muy notable y porque nuestra tradición lo hace ver. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Yo me he quedado con las ganas de recitar un poema en griego. Sí, espero que vuelva y nos lo recite. Si me lo hubieras pedido el primero, lo tenía preparado, tenía una cosa de Sófocles, pero Qué pena. Así es una cosa. Gracias a todos. Sí.